Capítulo 21. Ha vuelto. Las cosas se calmaron considerablemente con el paso de las semanas. No había habido ningún ataque desde antes de las vacaciones de Navidad, y a medida que se acercaba el día de San Valentín, muchos de los temores que habían invadido a todo el alumnado se estaban disipando. Lockhart, por supuesto, se atribuyó todo el mérito de haber detenido los ataques y decidió que una celebración era apropiada y que el día de San Valentín era el momento perfecto para aligerar un poco el ambiente. Por lo tanto, había organizado que los estudiantes pudieran enviar y recibir tarjetas de San Valentín cantadas, y el caos que se creó en las aulas fue suficiente para exasperar incluso al siempre tranquilo profesor Sprout. Severus y Minerva, por supuesto, prohibieron a los enanos cantores entrar en sus aulas, pero eso no les impidió dar su mensaje a viva voz en el pasillo. En lo que respecta a los ataques, el hecho de que cesaran repentinamente solo reforzó la idea de que el diario de Tom Ridley era la verdadera fuente de los mismos. Todos los profesores estaban seguros de que el encuentro con Harry Pomona había puesto a Ginny lo suficientemente nerviosa como para negarse a sacar el diario de su escondite, y aunque aceptaban esto como una solución temporal, sabían que la única manera de detener los ataques de forma permanente sería atraerla para poder destruir el diario por completo. Con esto en mente, todos los profesores continuaron vigilando de cerca a Ginny. Se había decidido que la única que debía acercarse a ella era Minerva, y solo una vez. Una vez que Minerva se tranquilizó lo suficiente, comenzó a llamar a todos los alumnos de primer año a su oficina para hablar con ella. Pensó que la mejor manera de hacer que Ginny se sintiera cómoda mientras intentaba sacarle la mayor cantidad de información posible sería realizar entrevistas al final del segundo semestre para ver cómo les había ido. Durante estas entrevistas, les preguntaba a los estudiantes cómo les había ido el primer semestre, cómo habían pasado las vacaciones de Navidad, si se sentían bien al regresar a Hogwarts para otro semestre y si tenían alguna inquietud o pregunta, o cualquier cosa que pudiera facilitarles el semestre. Ella misma admitiría que probablemente era algo que debería hacer con todos los alumnos de primer año todos los años, pero lo consideraba una tarea tediosa y agotadora, ya que la mayoría de los estudiantes estaban bien adaptados o se negaban a hablar con ella al respecto. Por lo general, solo cuando veía a un estudiante con dificultades se tomaba el tiempo para realizar las entrevistas a unos pocos. Este año, sin embargo, consideró que lo mejor sería realizar entrevistas genéricas a todos los alumnos de primer año, y asegurarse de colocarla de Ginny en algún punto intermedio para no dar la impresión de que la estaba señalando al ponerla en primer o último lugar. En su opinión, la entrevista había ido bastante bien. Se negó incluso a mencionar el diario y, en cambio, se centró en preguntarle a Ginny cómo se las arreglaba estando lejos de casa, cómo le iban las clases, qué amigos había hecho y qué les gustaba hacer en el castillo, y qué pensaba de cómo iban las cosas en general. Se alegró de ver a la chica relajarse un poco cuando el tema del diario no surgió, pero notó que Ginny era sin duda una estudiante que estaba lidiando con todos los cambios, y Minerva simplemente no se había dado cuenta debido al estrés de la cámara, así como al hecho de que Ginny parecía ser de las que sufren en silencio. Estableció un par de objetivos con la chica para intentar ayudarla a suavizar un poco las cosas y prometió hablar con ella sobre todo más adelante. Aunque no había averiguado nada sobre el diario, sintió que al menos había tranquilizado un poco a la chica y esperaba que solo fuera cuestión de tiempo antes de que todo el asunto se resolviera por completo. Si todo siguiera así de tranquilo, incluso podrían salir de este lío sin más ataques. Problemas con la poción multijugos. Como jefe de la casa Slytherin, profesor de pociones en Hogwarts y uno de los mejores maestros de pociones de Gran Bretaña, Severus estaba extraordinariamente ocupado, por lo que le resultaba imposible supervisar el grupo de estudio a diario. También comprendía que las clases habían terminado oficialmente y que, a veces, los alumnos necesitaban un lugar más relajado para estudiar sin la presencia constante de su imponente jefe de casa. Por lo tanto, generalmente dejaba la supervisión de la sala de estudio en manos de los prefectos de Slytherin, salvo durante la primera semana tras cualquier tipo de vacaciones, en épocas de exámenes intensos y en algunos días puntuales en los que decidía presentarse para recordarles que, efectivamente, estaba vigilando. Dicho esto, Severus tampoco era tonto. De ninguna manera iba a permitir que un grupo de adolescentes se quedara todos los días en una habitación supervisado únicamente por unos pocos adolescentes mayores. Sería una locura si se tratara de la casa Ravenclaw, y no quería ni pensar en el desastre que se desataría con los Slytherin.
Por lo tanto, había dado órdenes estrictas de que le informaran de todo, había colocado protecciones para que le avisaran de cualquier incidente grave y solía asomarse por la puerta con frecuencia para comprobar personalmente que todo estuviera bajo control. Cada vez que miraba, no podía evitar estremecerse ante lo que veía. En su mente, era un caos absoluto, y le costaba un gran esfuerzo contenerse para no entrar y poner todo en orden. Cuando supervisaba al grupo de estudio, se aseguraba de que todos estuvieran sentados en sus pupitres. Permitía conversaciones tranquilas que solo consistían en los alumnos trabajando juntos en sus tareas. Sin embargo, cuando los prefectos estaban a cargo, la cosa cambiaba por completo. Algunos de los alumnos mayores conjuraban puffs o transformaban las duras sillas de escritorio en cómodas tumbonas. Otros se tumbaban en el suelo sobre una manta gruesa con sus trabajos delante, e incluso desde el pasillo Severus podía oír claramente las conversaciones y las risas. De alguna manera, los niños también habían convencido a los elfos domésticos para que les enviaran bocadillos y bebidas para que disfrutaran mientras estudiaban, así que pudo ver claramente a un grupo de chicas de cuarto año concentradas en sus libros de encantamientos mientras bebían jugo de calabaza y metían continuamente las manos en un tazón de pretzels. Al mismo tiempo, podía ver a los estudiantes trabajando con claridad, así que usó toda su fuerza de voluntad para obligarse a dejarlos tranquilos y simplemente disfrutar de una sesión de estudio relajada. En más de una ocasión, se había encontrado con un verdadero caos, y fue entonces cuando decidió intervenir y, durante los siguientes días, supervisaría personalmente las sesiones y las trataría como un confinamiento total, solo para recordarles la libertad que les concede cuando eligen comportarse. Hace un par de años, se asomó y presenció un caos total. Palomitas de maíz volaban por todas partes, plumas de una evidente pelea de almohadas revoloteaban como si las hubiera arrastrado un tornado, copas volcadas derramaban jugo y el ruido de los niños corriendo se oía hasta el final del pasillo. Todos los alumnos de Slytherin pasaron el resto de la noche limpiando a fondo las mazmorras, él les impuso a todos los prefectos una semana de castigos agonizantes y, personalmente, presenció una sesión de estudio perfectamente tranquila y ordenada durante todo un mes. Cuando los prefectos finalmente retomaron el control, era evidente que dudaban en permitir cualquier tipo de indulgencia por si los volvían a pillar. Desde entonces, las cosas se habían mantenido relativamente tranquilas, con la única excepción de que Severus había tenido que intervenir un par de días, en un total de 3 ocasiones. La historia de aquella desafortunada sesión de estudio seguía presente en la mente de varios alumnos mayores, y se transmitía como advertencia a los más jóvenes. Harry había empezado a estudiar con Sapphire Hinton, Tracy Davis y su amigo Adam Jensen, convirtiéndose así en un hábito. Eso le quitaba la sensación de estar en un campo de prisioneros y le daba la oportunidad de obtener otras opiniones sobre los deberes. También tenía que admitir que la perspectiva de un Slytherin era bastante interesante. No tenían la actitud mandona y sabelotodo de Hermione, que le hacía sentir como un idiota por no haberse aprendido el capítulo entero de memoria, pero tampoco tenían la tendencia de Ron a la indiferencia. Cuando estaba a punto de ir a Stonewall High en Surrey, pensó que tal vez sería su oportunidad de aprender a preocuparse un poco por sus estudios, ya que no tendría que preocuparse por parecer más tonto que Dudley. Bueno, no hasta que llegaran las vacaciones y le entregaran las notas, claro. Sabía que Hogwarts le ofrecía una oportunidad aún mejor que cualquier instituto Muggle, ya que sus clases no se podían comparar en absoluto con las de Dudley, y si sus tíos se molestaban siquiera en mirar sus notas, estaba seguro de que no las entenderían lo suficiente como para saber cómo le iba. Sin embargo, era plenamente consciente de que conocer a Ron había echado por tierra todas sus posibilidades de preocuparse por sus notas. El pelirrojo era su mejor amigo con diferencia, pero era una gran distracción, y era muy fácil recurrir a Hermione y rogarle que les ayudara lo suficiente como para aprobar a duras penas. Sin embargo, con las sesiones de estudio obligatorias, Harry estaba adquiriendo mejores hábitos de estudio y presentía que, si se esforzaba lo suficiente, podría quedar entre los 10 mejores de su curso. Esto parecía gustarle a Hermione, pero también le parecía una amenaza a su posición como la mejor de la clase. Era casi una rutina que entrara en la sala común de Gryffindor después de cenar y que la morena le arrebatara la mochila para revisar sus apuntes y deberes. Esto ocurría aún más en su clase de defensa contra las artes oscuras, ya que en esa materia estaba completamente separado de sus compañeros. Sí, Harry se adaptó a los distintos cambios sin mayores problemas. Sin embargo, cuando asistió a su primera sesión de estudio supervisada por los prefectos, se quedó boquiabierto.
La ausencia de Snape marcó una diferencia inmediata al ver a los alumnos ya presentes, deambulando por el aula y pidiendo lo que les apetecía. Sintió un codazo seco entre los omóplatos, pero Harry tardó un minuto en reconocer la voz burlona de Sapphire. No puedes empezar tus deberes y te quedas ahí parado boquiabierto como un Grindylow fuera del agua, Potter. Además, estás bloqueando la puerta. Dicho esto, lo apartó de un empujón, asegurándose de que dejara libre la puerta antes de que llegara algún Slytherin más desagradable, y se dejó caer en un puz con un suspiro. Tracy y Adam la imitaron inmediatamente, buscando un sitio a su lado. Me alegro de que por fin haya cedido, dijo Adam, ignorando por completo su mochila por un momento. Normalmente solo supervisa la primera semana, pero supongo que quería asegurarse de que no pasara nada si se ausentaba, ya que había creado todo un caos al dejarte unirte. Harry estaba completamente perdido y solo podía mirar al otro chico. Buscó un asiento mientras forcejeaba con el cierre de su mochila, pero de repente dio un brinco del susto cuando Tracy se giró, pidió unas patatas fritas y un zumo de calabaza, que aparecieron al instante ante ella. Sapphire disfrutaba enormemente de la confusión de Harry y le parecía lo más gracioso del mundo. ¿Dónde está Snape?, preguntó finalmente el chico de pelo oscuro, pero enseguida deseó haber elegido otra pregunta cuando Tracy puso los ojos en blanco mientras buscaba su libro de transformaciones. Ocupada, dijo la chica de cabello oscuro con sencillez. No era mala ni desagradable como algunos de los otros Slytherin a los que Harry estaba acostumbrado, pero no estaba dispuesta a tolerar preguntas estúpidas. Por lo general, se mantenía al margen, participando mínimamente en la discusión grupal, aunque aparentaba cumplir con su parte. ¿Sabe él de todo esto? Harry no pudo evitar que se le ruborizara la cara cuando Tracy levantó una ceja en silencio mientras bebía un sorbo de su bebida y Sapphire soltó una risita. No es ningún idiota, Potter, espetó Tracy. Puede que no esté aquí físicamente vigilándonos, pero te aseguro que sabe todo lo que pasa y que intervendrá en cuanto las cosas se descontrolen. Si yo fuera tú, sacaría los deberes y me pondría a estudiar antes de meterme en problemas. Al fin y al cabo, todavía es nuestra sesión de estudio. Después de eso, Harry no se atrevió a hacer más preguntas, pero decidió adaptarse a los cambios. Se sentía mucho más relajado de lo que jamás hubiera imaginado en una habitación llena de serpientes de Slytherin, pero para su sorpresa, eso solo facilitó aún más sus tareas. No tuvo ningún problema en aceptar el desafío de Ron a una partida de ajedrez, ni la invitación de los gemelos a jugar al chasquido explosivo cuando logró apartarse del libro de defensa que leía constantemente. Severus también se alegró al recibir informes de los demás profesores que indicaban que la concentración y la calidad del trabajo de Harry habían mejorado drásticamente. Además, él mismo observaba la mejora de Harry no solo en las clases de pociones, sino también en el interés y la dedicación que mostraba en defensa contra las artes oscuras. En más de una ocasión, Severus tuvo que recordarle al chico que no debía intentar ninguno de los hechizos que leía sin supervisión, e incluso una vez lo castigó a fregar calderos durante una semana, tanto en las clases de defensa como en el castigo nocturno, después de pillarlo intentando lanzar un hechizo aturdidor. Pero Severus, protestó Harry de inmediato. No estaba practicando contra nadie, solo contra el muro de piedra para intentar que la magia fluyera correctamente a través de mí. Las reglas establecen que tu varita no debe salir de su funda sin el permiso explícito de un instructor bajo supervisión para realizar una tarea específica bajo su atenta tutela. El profesor de pociones no sentía compasión por las súplicas del errático Gryffindor que tenía delante. La magia era peligrosa, y por lo tanto, no iba a ceder jamás. Si te encuentras en una situación peligrosa, que Merlín te ayude cuando finalmente te encuentre, entonces podrás usar los hechizos que has dominado para ayudarte. Te aconsejo que tengas presente esta regla, Harry, porque la próxima vez te confiscaré la varita y tendrás la divertida tarea de intentar asistir a tus clases de magia sin ella durante toda una semana, además de fregar calderos. Esto es una auténtica mierda, murmuró el joven mientras guardaba su varita en la funda que llevaba sujeta a la muñeca. Y ahora iremos al baño, dijo Severus con calma, observando cómo el chico echaba la cabeza hacia atrás y gemía. No era la primera vez que cumplía su amenaza de lavarle la boca con jabón por decir palabrotas, y Harry lo odiaba profundamente, ya que el sabor se le quedaba impregnado durante lo que parecía una eternidad. Problemas con la poción multijugos. Desde el doble ataque a Nicky Justin antes de las vacaciones, Harry no había sufrido ningún otro, y le alegraba no haber oído la voz incorpórea desde entonces. Le había causado mucha ansiedad, y sabía que si la volvía a oír, probablemente encontraría a otra víctima del monstruo del heredero de Slytherin.
En cambio, pudo concentrarse en sus estudios e incluso empezó a disfrutar un poco de su tiempo en la sala de estudio de Slytherin. Si bien Hermione estaba impresionada con la mejora en la calidad de sus tareas, e incluso sentía celos de que Harry ahora tuviera amigos con quienes charlar sobre ellas e intercambiar ideas, él no había logrado convencer a ninguno de sus amigos de Gryffindor para que lo acompañaran. Neville aún temblaba con solo pensar en pasar más tiempo en las mazmorras del necesario. Hermione estaba segura de que un nacido de Muggles jamás sería aceptado, y Ron dijo que Fred y George lograrían enseñarle a bailar claque al calamar gigante antes de que pasara voluntariamente sus tardes con un grupo de gentuza de Slytherin. Harry había dejado pasar ese comentario en particular, ya que habían tenido varias conversaciones sobre cómo algunos de los Slytherin eran en realidad decentes. Incluso había intentado tentarlos diciéndoles que Snape no estaría por ningún lado y que podrían comer algo mientras hacían sus tareas. Sin embargo, todo fue en vano, así que Harry continuó yendo solo. Una tarde de finales de febrero, Harry no podía dejar de pensar en otras cosas. Se suponía que él y sus amigos de Slytherin debían estar trabajando en un ensayo de transformaciones, pero no dejaba de pensar en lo bonito que había estado el día a la hora del almuerzo. Durante toda una semana no había habido más que fuertes nevadas, tan intensas que Sprout había tenido que trasladar las clases de herbología a un aula vacía dentro del castillo y dedicarse exclusivamente a los ejercicios del libro. Esa tarde, sin embargo, hacía un tiempo precioso, y Harry moría de ganas de estar libre y disfrutar del sol. Sin embargo, todos sus pensamientos sobre el clima exterior se desvanecieron y sintió un vuelco desagradable en el estómago cuando de repente lo escuchó. Desgarra, destroza, mata. Habían pasado meses desde que había escuchado esa voz incorpórea, pero la reconoció al instante y se puso de pie de un salto sin importarle que al hacerlo hubiera esparcido su ensayo y derramado su tintero. «Ha vuelto», exclamó con voz apenas audible, mirando a su alrededor con desesperación. En ese momento, no le importaba quién lo hubiera oído ni qué pensaran de él. Tenía que actuar con rapidez o alguien más acabaría petrificado, o incluso muerto. ¿Qué ha vuelto? Sapphire lo miró sobresaltada mientras Adam agitaba rápidamente su varita para detener la propagación de la tinta derramada. «Necesito sangre», continuó la voz. «Tengo tanta hambre desde hace tanto tiempo». «El monstruo de Slytherin», respondió el chico de pelo oscuro con desesperación, corriendo de repente hacia la puerta. «Va a atacar de nuevo. Tengo que detenerlo. Harry, no tienes ningún sentido». Esta vez fue Adam quien habló, pero tuvo que gritar para que su amigo lo oyera porque ya estaba saliendo corriendo por la puerta. «Oye. Vuelve aquí, Potter», gritó la prefecta de sexto año tras el chico que se alejaba. Nadie debía salir de la sala de estudio salvo para ir al baño, e incluso entonces debían pedir permiso a los prefectos y solo se permitía la salida de un alumno a la vez. Sin embargo, Harry la ignoró por completo, y pronto Sapphire salió corriendo tras él. La prefecta levantó las manos en señal de rendición y agitó su varita para alertar al profesor Snape sobre el alboroto, mientras el prefecto de quinto año corría tras los dos alumnos rebeldes. Severus estaba revisando la lista de graduados de Slytherin de este año, asegurándose de que todo estuviera en orden, cuando sintió que las protecciones le alertaban de que alguien había salido de la sala de estudio sin permiso. Gruñendo, volvió a colocar el pergamino que estaba mirando en la pila que aún tenía que revisar y se puso de pie. Se sintió algo satisfecho cuando, un momento después, recibió la señal de que lo necesitaban en la sala de estudio. Eso al menos significaba que los prefectos estaban siguiendo el protocolo, ya que no les había informado sobre las protecciones que ya se habían activado. Era una de sus maneras de poner a prueba a los prefectos para ver si realmente estaban a la altura de la tarea de vigilar. No tardó en dirigirse furioso al aula asignada y abrió la puerta con el ceño fruncido. Miró a su alrededor un instante y vio grupos de murmullos confusos que cesaron al instante al ver su presencia. En el rápido vistazo que le dio a la sala, no pudo evitar apretar los dientes al darse cuenta de que no veía una mata de pelo negro, lo que significaba que Harry había roto las reglas. Con el ceño fruncido, centró su atención en los prefectos, notando rápidamente que solo había 5 de los 6 habituales. ¿Qué pasó? Su voz era firme y se alegró al ver que incluso los de séptimo año se estremecieron un poco antes de que uno de ellos se aclarara la garganta y hablara. Potter se levantó de repente, con aspecto desesperado, y salió corriendo. Hinton se puso de pie de un salto y lo siguió. No tengo ni idea de qué estaba pasando allí. El prefecto señaló hacia donde Cracky y Adam seguían sentados. Sin embargo, habían abandonado por completo su trabajo y observaban la escena con atención.
Dijo algo sobre tener que impedir que el monstruo de Slytherin atacara de nuevo, comentó una chica de tercer año sentada cerca del grupo, antes de agacharse lo más que pudo mientras seguía bajo la mirada fulminante que le dirigía su jefe de casa. Severus casi sintió que palidecía con solo mencionar otro ataque del monstruo de Slytherin. Claro que Harry no podía haberse alterado por una simple riña con sus nuevos amigos. Tendría que ser algo dramático y posiblemente mortal. Pero no tenía sentido. Todo había estado tranquilo en el castillo desde antes de Navidad, ¿y cómo iba a saber Harry cuándo atacaría de nuevo? Sabía que, de alguna manera, era muy probable que el chico supiera que iba a haber otro ataque. Era lo habitual cuando Potter andaba cerca. Por eso lo habían encontrado en el lugar de dos de los ataques. Así que no hizo más preguntas, sino que salió corriendo por la puerta una vez más para ir tras los dos alumnos de segundo año desaparecidos. En su carrera para seguir la voz, Harry no prestó atención a nada a su alrededor. Era vagamente consciente de que Sapphire corría tras él y el prefecto la seguía, pero no podía detenerse. Tenía que encontrar esa voz y detener el ataque. Harry estaba tan concentrado en su tarea que chocó de frente con Neville cuando él, Ron y Hermione doblaban una esquina para salir a disfrutar del sol en los jardines. Con la fuerza del impacto, ambos chicos cayeron al suelo, y Sapphire tropezó con ellos, creando un montón y dándole tiempo al prefecto para alcanzarlos. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Hermione, completamente sorprendida, mientras ayudaba a Neville a levantarse. Harry se puso de pie de un salto para salir corriendo de nuevo, pero se detuvo cuando el alumno de quinto año lo agarró por la parte de atrás de la túnica. Yo también quisiera saberlo, declaró el chico mayor, mientras Ron extendía torpemente la mano para ayudar a Sapphire a levantarse. La rubia asintió brevemente y murmuró distraídamente un gracias mientras seguía mirando a Harry. «Suéltame», exigió Harry, mirando fijamente al chico mayor y volviéndose frenéticamente hacia sus amigos. La voz ha vuelto. Quiere matar. Los ojos de Neville se abrieron de par en par. Nunca le habían contado nada sobre la misteriosa voz que solo Harry podía oír, ni sobre cómo ansiaba sangre y siempre precedía a un ataque. Ron se mordió el labio mientras miraba con cautela a su mejor amigo y a los dos Slytherin que ahora sabían que oía voces. Sapphire, en cambio, simplemente parecía preocupada por su nuevo amigo, y el prefecto estaba seguro de que todo aquello era solo una historia inventada porque el Gryffindor ya no quería estudiar. Hermione, por otro lado, miró rápidamente a los Slytherin con una expresión de sorpresa repentina. ¿Alguno de ustedes escuchó esa voz?, preguntó emocionada. Zafiro negó con la cabeza rápidamente. No. Estábamos sentados estudiando historia de la magia cuando Harry se levantó de repente diciendo que había vuelto. Que el monstruo de Slytherin había vuelto, que iba a atacar de nuevo y que tenía que detenerlo. Luego salió corriendo. No se oía nada más que el resto de los alumnos a nuestro alrededor haciendo los deberes como todos los días. «Oye, ¿a dónde vas?». Hermione se había dado la vuelta bruscamente y se había alejado rápidamente, pero no siguió su camino hacia los soleados jardines. «Creo que ya lo he descubierto», gritó por encima del hombro mientras echaba a correr. «Pero tengo que ir a investigar a la biblioteca para estar segura». Dicho esto, dobló una esquina, dejando a los otros 5 mirándola con asombro. «¿Qué habrá descubierto?», preguntó Harry, aún algo distraído. Había perdido el rastro de la voz, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a renunciar a intentar detener el siguiente ataque. «Mucho más que yo», afirmó Ron, sacudiendo la cabeza. «Eso, señor Weasley, parece ser siempre así», dijo una voz fría a sus espaldas, haciendo que los 5 alumnos se tensaran y se giraran lentamente. «Señor Potter, señorita Hinton y señor Fisher, se supone que los 3 deberían estar en las mazmorras estudiando en lugar de charlar ociosamente en los pasillos». «Profesor, Potter se escapó y yo», Fisher comenzó a protestar indignado, pero se detuvo al ver la mirada de su jefe de casa. «Le aseguro que estaba al tanto de los acontecimientos que nos trajeron hasta aquí», continuó Severus con severidad, concentrado en el prefecto de quinto año. «También tenía entendido que usted estaba al tanto de sus deberes como prefecto de Slytherin, así como de cómo manejar situaciones como esta». «Sí, señor», respondió el chico, sonrojándose ligeramente. No había nada más que pudiera decir. Sabía que su jefe de casa era sumamente estricto y que cualquier otra respuesta solo le acarrearía más vergüenza. Cuando el chico mayor finalmente guardó silencio, Severus se volvió hacia Harry. «¿De qué se trata todo esto, Harry?». Algo le decía que debía abordar el asunto con delicadeza o no lograría nada, y si realmente tenía algo que ver con el monstruo de Slytherin, era sumamente importante obtener la mayor cooperación posible del chico.
Harry se mordió el labio inferior ligeramente. Ahora que había perdido la voz y se había calmado un poco, había recuperado algo de la lucidez y se daba cuenta de que probablemente todo Slytherin pensaba que estaba completamente loco, y ahora Sapphire y este prefecto mayor sabían que oía voces. ¿De verdad quería explicarle todo a Snape ahora? Severus observó al chico que tenía delante y suspiró. Aquello iba a ser una verdadera prueba de paciencia. Señor Fisher y señorita Hinton, por favor, retomen su sesión de estudio. Señor Potter, busquemos un lugar más privado para aclarar esto. Severus apenas pudo reprimir un escalofrío al pensar en decirle al chico que podía traer a sus amigos de Gryffindor si eso lo hacía sentir más cómodo, pero no se atrevió a expresar su deseo. Harry suspiró y miró a sus amigos. Tal vez era hora de contarle a alguien sobre la voz que oía. No solo lo volvería loco, sino que, si el patrón continuaba, no solo le afectaría a él. Ron y Neville parecían nerviosos ante la idea de que Harry hablara a solas con Snape, pero se alegró de que no se opusieran verbalmente. Hablaré con ustedes más tarde, accedió finalmente antes de mirar a Sapphire. El prefecto había obedecido al profesor de pociones al instante, pero Sapphire estaba realmente preocupada por su nuevo amigo y no había podido evitar dudar. ¿Vas a estar bien ahora, Harry? Era la única vez que había usado su nombre de pila, lo que demostraba su verdadera preocupación por él. Estaré bien, le aseguró Harry a la rubia con una débil sonrisa. Hacía apenas unos meses, habría tachado de loco a cualquiera que sugiriera que se haría amigo de un Slytherin o que hablaría de sus mayores preocupaciones con el murciélago oscuro de las mazmorras. Ahora, sin embargo, se dirigía voluntariamente solo a la guarida del murciélago. Capítulo 22. La pieza que falta. Harry y Severus regresaron a las mazmorras en absoluto silencio. Harry se mordía la lengua mientras pensaba en cómo explicarle todo a uno de los profesores más estrictos del colegio, al que había odiado hacía apenas unos meses, y Severus intentaba convencerse de que aún no había ocurrido nada grave, así que Harry no podía haberse puesto en peligro. Al pensar en esto, no pudo evitar negar con la cabeza, asombrado de que le importara que el chico se hubiera metido en situaciones peligrosas. El mundo, sin duda, se había puesto patas arriba. Severus no se dirigió a su despacho, sino que condujo a Harry a su sala de estar y le indicó que se sentara. Se burló de la sola idea de decirle que se pusiera cómodo. No era de los que miman a los demás, y estaba seguro de que eso nunca cambiaría. De niño no lo habían mimado, y el dolor y los horrores que había vivido de adulto no lo habían convertido precisamente en una persona cariñosa y afectuosa. Por otro lado, podía agradecer que Harry obviamente no estuviera acostumbrado a que lo trataran como a un bebé, así que desde luego no lo esperaría de Severus. El chico se sentó tranquilamente en el sofá y golpeó la mesita auxiliar para pedir un zumo de calabaza de la cocina del colegio. Severus frunció el ceño, pero el chico no le prestó atención, lo que solo hizo que frunciera aún más el ceño. El mocoso se sentía demasiado cómodo con él últimamente. Se suponía que era el gran murciélago de las mazmorras. ¿Cómo iba a lograrlo si el chico de oro de Gryffindor podía entrar en su salón, sentarse y pedir una copa como si fuera suyo? Claro que ese chico de oro también era su hijo, pero eso no venía al caso. Conteniendo un profundo suspiro, Severus se sentó y observó en silencio al niño que tenía delante durante varios instantes. Las clases habían comenzado hacía casi un mes, y Harry se había comportado con bastante racionalidad hasta entonces, asomándose solo de vez en cuando la típica actitud adolescente. ¿Qué lo había llevado a perder el control y correr como un loco por el castillo esa tarde? No tenía sentido. Tampoco ayudaría a mejorar la impresión que había dado a la mayoría del colegio de ser el heredero de Slytherin, sobre todo si decía que iba a haber otro ataque. Severus ni siquiera quería pensar en las consecuencias que tendría si realmente se producía otro ataque. No le cabía duda de que Harry no era el responsable de los ataques a la Cámara de los Secretos, pero sin duda resultaría muy sospechoso. Tras varios momentos de silencio, Severus decidió ir directo al grano. No iba a obtener respuestas de otra manera, y necesitaban llegar al fondo del asunto. Harry, dijo con calma, y Severus se maravilló del progreso que parecían haber logrado en 2 meses. ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué saliste corriendo del grupo de estudio así? La señorita Lazenby dijo que comentaste algo sobre que el monstruo de Slytherin había atacado de nuevo. Harry suspiró y miró a su profesor con ojos cansados. No lo sé con seguridad. Severus asintió levemente antes de decir. Parecías bastante seguro cuando te asustaste en la sala de estudio y empezaste a correr por el castillo como un loco. Esto le valió una mirada fulminante del chico de cabello oscuro, pero él la ignoró. Lo que quiero decir,
corrigió Harry, es que es complicado y, por ahora, más que nada una teoría. El profesor de pociones frunció el ceño. ¿Por qué una teoría haría que el chico se asustara tanto como le habían dicho los Slytherin? Podría suponer que solo estaban exagerando la escena porque se trataba de Harry, pero Sapphire Hinton parecía realmente preocupada por él. Los Gryffindor también parecían genuinamente preocupados por su amigo. Todo indicaba que algo andaba muy mal. De acuerdo, cedió finalmente, ¿cuál es tu teoría? Harry respiró hondo. Era el momento de explicar su locura. Bueno, supongo que todo empezó la noche que me castigaron con Lockhart en septiembre. El chico de pelo oscuro hizo una mueca al recordar las tortuosas horas respondiendo a las cartas de los fans. Estaba trabajando en silencio cuando de repente oí una voz. Decía que quería matar. Lockhart simplemente dijo que estaba agotado, ya que llevábamos 4 horas así, y me mandó de vuelta a mi dormitorio. Afirmó que no la había oído, pero la puerta ni siquiera se abrió, así que no podía haber nadie conmigo dentro. Severus escuchó en silencio. ¿Qué tenía que ver que Harry oyera voces con la Cámara de los Secretos? El primer ataque no había ocurrido hasta un mes después. Continúa, insistió al ver la vacilación de Harry. En Halloween, Ron, Hermione y yo regresábamos de la fiesta del aniversario de la muerte de Nick. Lo único es que, mientras subíamos las escaleras para unirnos al banquete, volví a oír la voz. Es una voz muy fría, Severus, que habla de querer matar, de sangre y de tener hambre. No podía permitir que lo que fuera hiciera daño a nadie, así que seguí la voz. ¿La seguiste? Severus estaba realmente confundido. ¿Una voz que no pertenecía a nada? Por lo general, ese tipo de voces estaban en la cabeza y no se movían. ¿Cómo la seguiste? Se mueve a través de las paredes, fue la simple respuesta. La primera vez que lo oí estaba sentado en la oficina de Lockhart. Luego, en Halloween, se movía y yo intentaba seguirlo, por eso estábamos allí justo cuando la señora Norris apareció aterrorizada. No puedo explicar cómo sé que está relacionado con los ataques, ya que no lo he oído desde Halloween, pero ha vuelto. La mente de Severus daba vueltas mientras asimilaba toda esta nueva información. ¿Era posible que Harry tuviera razón? ¿Acaso los ataques y esa extraña voz estaban relacionados? Aclarando su garganta para intentar concentrarse, finalmente señaló algo. No la oíste cuando ocurrieron los otros 2 ataques. Tampoco hubo ningún ataque la primera vez que la oíste en la oficina de Lockhart. Harry se levantó frustrado y comenzó a caminar de un lado a otro rápidamente. No puedo explicarlo, ¿de acuerdo? Solo sé que están conectados de alguna manera. No obtuvimos nada útil de Malfoy cuando tomamos la poción multijugos, pero sí nos dijo que la última vez que se abrió la cámara, murió un mugle. Esta voz me congela los huesos y lo único de lo que habla es de que necesita sangre. Dice que ha tenido hambre durante mucho tiempo y que quiere desgarrar, destrozar y matar. Severus se pellizcó el puente de la nariz para contenerse y estrangular al chico. ¿Acaso la estupidez de la juventud actual no dejaría de asombrarlo? ¿Una voz habla de querer matar y decides seguirla? ¿Es que no tienes ni pizca de instinto de supervivencia? Ni siquiera se le ocurrió contárselo a un adulto. No podía esperar que el chico adquiriera mucho sentido común en tan poco tiempo. No había tiempo, insistió Harry desafiante. No había nadie a quien informar y tenía que hacer algo. Esa parece ser tu excusa constante, Harry, respondió Severus con un profundo suspiro. Eso mismo dijiste con el recordatorio, el troll, el dragón, ignoró la mirada atónita de Harry sobre su conocimiento del dragón, la piedra, perder el tren, la poción multijugos. Nada de eso fue culpa mía. Casi gritó el chico de pelo oscuro. Ninguna de esas responsabilidades era tuya, respondió el maestro de pociones, sintiendo finalmente que la ira comenzaba a dominarlo. Sin embargo, antes de que la situación pudiera agravarse, el fuego en la rejilla se tornó repentinamente verde y Harry retrocedió sobresaltado al ver aparecer la cabeza de la profesora McGonagall. Severus, dijo la subdirectora con urgencia. Te necesitan en la enfermería. Ha habido otro ataque. Los 2 chicos se miraron, y fue entonces cuando McGonagall se dio cuenta de que Harry también estaba allí. Suspiró en voz baja antes de asentir brevemente. Probablemente deberías venir tú también, Harry. Sin decir una palabra más, desapareció, dejando el fuego brillando de nuevo con un resplandor anaranjado. Severus y Harry se miraron. ¿Qué posible motivo tendría McGonagall para involucrar al chico esta vez? Ella desconocía la voz que Harry oía y su teoría, y Harry no había sido encontrado cerca del lugar del ataque.
Sin embargo, no obtendrían respuesta quedándose allí parados, mirándose boquiabiertos, así que se dirigieron rápidamente a la enfermería, como les habían indicado. La invocación de Harry se hizo evidente en cuanto llegaron a su destino. 2 cortinas más cubrían 2 camas, presagiando otro ataque doble, y en la más cercana a ellos yacía una figura muy familiar, completamente congelada. Severus suspiró y se llevó una mano cansada a la frente mientras veía a su hijo palidecer aún más y correr a tomar la mano de la petrificada señorita Granger. Hermione, susurró con un gemido. Esto era lo que tenía que detener. No quería que nadie más saliera herido. Severus observaba la escena en silencio. Comprendía lo que su hijo estaría sintiendo en ese momento. Se había esforzado tanto por proteger a Lily, y había fracasado estrepitosamente. Si bien la señorita Granger se recuperaría y no sufriría consecuencias por lo sucedido, sabía que también atormentaría la conciencia de Harry. En verdad, el chico no podía haber hecho nada, pero sería difícil convencerlo de ello. Las encontramos a ella y a la señorita Clearwater cerca de la biblioteca, explicó la profesora McGonagall. Harry asintió. Sí, dijo que iba a la biblioteca a investigar un poco, respondió él. ¿Investigar qué? Preguntó Severus de repente. Ahora que lo pensaba, la señorita Granger tenía mucha prisa por ir a la biblioteca, y la había oído decir algo sobre que tal vez lo había descubierto. No le había prestado mucha atención a ese detalle, concentrado en Harry y su insistencia en que el monstruo de Slytherin volvería a atacar. Ahora que el ataque había ocurrido, tenía otras cosas de las que preocuparse. ¿Qué había descubierto la chica? ¿Era posible que hubiera descubierto algo sobre la cámara y los ataques? Harry se encogió de hombros y negó con la cabeza. No dijo nada. Simplemente salió corriendo diciendo que tal vez lo había descubierto, pero que necesitaba investigar un poco en la biblioteca para asegurarse. En ese momento, la señora Pomfrey dio un paso al frente y sacó un pequeño espejo de mano. Lo encontramos en el suelo, junto a las niñas. ¿Le suena de algo, señor Potter? Harry y Severus miraron al espejo confundidos mientras Harry negaba con la cabeza. Severus añadió esta pieza más al rompecabezas en su mente. La señorita Granger no era del tipo vanidoso que se preocupaba por los espejos, y no tendría razón para estar cerca de un prefecto de 6º año de Ravenclaw. ¿Cómo encajaba todo esto? ¿Era una coincidencia? ¿Había entrado o salido la señorita Granger de la biblioteca al mismo tiempo que la señorita Clearwater y esta última simplemente se estaba mirando el espejo? ¿Era posible que alguien del grupo de Harry estuviera tan involucrado en una coincidencia? ¿O la señorita Granger realmente había descubierto algo antes del ataque? Hubo suficiente tiempo entre dejar a los demás y el ataque para que corriera a la biblioteca, averiguara lo que necesitaba y actuara al salir. ¿Había detenido a la chica mayor para preguntarle si tenía un espejo? Si es así, ¿qué había descubierto? ¿Por qué había pedido el espejo? ¿Qué le dijiste justo antes de que saliera corriendo, Harry? Todos, excepto Severus, se sobresaltaron cuando el director habló de repente. Incluso absorto en sus pensamientos, Severus había sido entrenado para estar siempre atento a su entorno y había oído los pasos que se acercaban. Harry suspiró profundamente. Ya le había contado a Snape lo de la voz, así que tarde o temprano todo saldría a la luz. Además, si eso ayudaba a Hermione o evitaba que alguien más fuera atacado, valdría la pena que la gente pensara que estaba loco. Acababa de abandonar mi grupo de estudio porque había vuelto a oír la voz. ¿La voz? Preguntó el director con suavidad cuando Harry titubeó. Es una voz fría que he oído varias veces este año, explicó el chico. Habla de sangre y de matar al director. Lo único es, hizo una pausa con un profundo suspiro, que soy el único que puede oírla. Albus Dumbledore frunció el ceño mientras observaba al chico que tenía delante. ¿Qué clase de voz solo podía oír una persona? ¿Cómo suena? ¿Podrías intentar imitarla? Harry respiró hondo y exhaló lentamente antes de asentir en silencio. Pensando detenidamente en cómo sonaría exactamente, Harry cerró los ojos y habló. Rip, tear, kill. Se oyeron exclamaciones de asombro a su alrededor, lo que hizo que abriera los ojos de golpe justo cuando Severus le dio una palmada en el hombro. Confundido, Harry miró a su alrededor, observando las miradas de sorpresa que lo observaban. Eso es lo que nos faltaba, declaró finalmente el director. Su susurro resonó en el ensordecedor silencio de la enfermería. Harry se sentía cada vez más confundido. ¿Qué se les había escapado? ¿Por qué estaban todos tan sorprendidos? Les había contado de qué hablaba la voz, y no era él quien deseaba esas cosas. Harry, dijo Severus finalmente, ¿desde cuándo saben tus amigos que eres un hablante de Parcel?
Harry frunció el ceño. ¿Qué tenía que ver esto con algo? Se enteraron cuando hablé con la serpiente en el club de duelos. ¿Por qué? ¿Has oído la voz desde entonces? No, el chico frunció el ceño ante su pregunta ignorada e intentó de nuevo. ¿Por qué? La voz que oyes no habla en inglés, Harry. Fue el director quien finalmente respondió a la pregunta. Esta podría ser la pieza que nos falta para completar el rompecabezas. Los ojos de Severus se abrieron de par en par al mirar una vez más el espejo en la mano de Poppy y luego se giró bruscamente para observar con más detenimiento la figura petrificada que tenían más cerca. Un monstruo que solo el mismísimo heredero de Slytherin podría controlar, murmuró, inclinándose para examinar a la chica con mayor atención. ¿Cómo podía una niña de 13 años haberlo descubierto tan fácilmente? Es más, ¿cómo habían logrado convencer al destino de que fuera tan generoso y que ninguno de los ataques hubiera sido mortal? Finalmente, fijándose en la otra mano de la chica, vio algo apretado con fuerza en su puño. La chica había tenido éxito en su investigación y la había escrito para explicársela mejor a los chicos. Ahora el reto era sacarlo de esa mano inmóvil. Con cuidado, fue aflojando el papel mientras los demás observaban. Cuando por fin lo consiguió, asintió una vez, confirmando así sus sospechas. People Society. Es un basilisco. Su afirmación provocó más exclamaciones de asombro por parte de la jefa de enfermeras y Minerva, y un gesto de asentimiento hosco por parte del director. Minerva, haz un anuncio para que todos los alumnos regresen a sus dormitorios. Albus Dumbledore no dudó ni un instante y se puso manos a la obra. Severus, tú y Minerva os aseguraréis de que se cumpla la orden, y luego tendremos una reunión urgente de jefes en mi despacho. Harry, quiero que te quedes aquí. Después del susto que te has llevado, estoy seguro de que la señora Pomfrey estará encantada de cuidarte. Profesor Yo, el adolescente de cabello oscuro fue interrumpido por una mirada fulminante de Severus y la señora Pomfrey, quienes lo condujeron a una cama vacía. De ninguna manera. Afirmó la celadora con firmeza. No irás a ninguna parte. El director tiene razón, has tenido un día bastante ajetreado, y con tus antecedentes quiero que te quedes aquí para asegurarme de que descanses y no te metas en más problemas. Severus asintió brevemente. Si Dumbledore no le hubiera pedido al chico que se quedara con Poppy, lo habría acompañado personalmente a la torre de Gryffindor y habría sellado el agujero del retrato con un encantamiento que solo él o Minerva podrían levantar. No le extrañaría que el chico se escabullera en cuanto sintiera que no había peligro, y no tenía por qué preocuparse por las ideas descabelladas de Harry mientras intentaban decidir qué hacer. Al descubrir a qué monstruo se enfrentaban, al menos tendrían una oportunidad de combatirlo y tal vez acabar con este terror. Albus esbozó una leve sonrisa al ver cómo obligaban al chico frustrado a irse a la cama. Sabía que esto lo molestaría, pero en realidad era lo mejor. No solo Poppy lo vigilaría de cerca y evitaría que hiciera alguna tontería antes de tiempo, sino que también lo mantendría en un lugar apartado donde sería fácil hablar con él sin molestar al resto de los estudiantes. A Severus no le gustaría, pero tenía el presentimiento de que necesitarían a Harry para resolver todo esto de una vez por todas. Si Harry era la única forma de descubrir qué era lo que acechaba los pasillos de Hogwarts, tal vez también sería la única forma de guiarlos hasta allí. Sabían contra qué luchaban, pero la pregunta de dónde seguía en el aire. Capítulo 23. Uniendo fuerzas. Cuando finalmente todos los jefes de casa se reunieron en el despacho del director, la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. A Filius y Pomona no les habían dicho nada sobre los motivos de la convocatoria, pero no fue difícil deducirlos. ¿Quién era esta vez, director? Chilló Filius, sin estar del todo seguro de querer oír la respuesta. Me temo que fue otro ataque doble. La respuesta de Albus provocó un jadeo en Pomona. Minerva encontró a la señorita Granger y a la señorita Clearwater cerca de la biblioteca. Para niños libros. Ante esta declaración, Filius suspiró profundamente. Eso significa que hay uno de cada casa menos de Slytherin. Severus guardó silencio. Por lo general, cuando alguien decía algo en contra de su casa, se apresuraba a defenderla. Sin embargo, esta vez sabía que no se trataba de una ofensa contra Slytherin, sino simplemente de que era el monstruo de Slytherin quien protegía a su casa. Todo el mundo lo sabía, y no tenía sentido armar un escándalo por ello. Hogwarts va a tener que cerrar, sollozó Pomona mientras sacaba un pañuelo manchado de tierra y se secaba las lágrimas. Se está volviendo demasiado peligroso. Por suerte, Pomona, hemos logrado un gran avance que podría ser suficiente para evitar que tengamos que cerrar la escuela.
Albus dejó la página rota del libro sobre su escritorio mientras los profesores de encantamientos y herbología lo miraban con una mezcla de asombro y esperanza. ¿Qué clase de avance es este, Albus?, chilló Filius. Fue más bien un logro de la señorita Granger que otra cosa, respondió Albus. Severus solo pudo negar con la cabeza. No podía creer que una niña de 13 años hubiera resuelto el enigma cuando todo el personal había dado con la clave a ciegas. Los hacía parecer completamente incompetentes. Claro que también podrían haberlo resuelto si simplemente les hubieran dicho que Harry oía voces que nadie más oía. Pero claro, la historia decía que era un monstruo de Slytherin, algo que solo Slytherin podía controlar. Si hubieran usado la cabeza y pensado en que Slytherin era famoso por hablar con las serpientes, tal vez habrían atado cabos. Resulta que el joven señor Potter ha estado oyendo una voz que nadie más oye. Esto hizo que Pomona y Filius fruncieran el ceño, pero guardaron silencio para permitir que el director continuara. Tras la sorprendente revelación de Harry en el club de duelos el semestre pasado, la señorita Granger se dio cuenta de que podría estar oyendo una serpiente. Los ojos del jefe de Hufflepuff se abrieron de par en par, y el antiguo Ravenclaw cerró los suyos mientras echaba la cabeza hacia atrás con un gemido silencioso. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan obvio? ¿Qué clase de serpiente podría estar petrificando a los estudiantes? Su profesión como profesora de herbología le había permitido al jefe de Hufflepuff familiarizarse con las serpientes comunes que se pueden encontrar en un jardín, pero ninguna era capaz de petrificar. Todas simplemente mordían a su presa y, si eran venenosas, causaban a la desafortunada víctima un dolor intenso que, de no recibir tratamiento, le provocaba la muerte. Filius no respondió. En cambio, se dedicó a repasar mentalmente todo lo que sabía sobre serpientes peligrosas. Al dar con la respuesta, sus ojos se abrieron de par en par y apenas susurró: un basilisco. Ante esto, Albus asintió gravemente y comenzó a leer la página que habían recuperado de la petrificada Hermione. Fauna de las muchas bestias y monstruos temibles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguno más curioso ni más letal que el basilisco, también conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco y vivir cientos de años, nace de un huevo de gallina, incubado bajo un sapo. Sus métodos de matar son asombrosos, pues además de sus colmillos mortales y venenosos, el basilisco posee una mirada asesina, y todo aquel que sea alcanzado por su mirada sufrirá la muerte instantánea. Las arañas huyen ante el basilisco, pues es su enemigo mortal, y el basilisco solo huye del canto del gallo, que le resulta fatal. Tras la lectura del director, reinó un silencio absoluto durante varios instantes. Los 5 profesores asimilaron por completo el mensaje, y la tensión no disminuyó en absoluto mientras el silencio se prolongaba, hasta que finalmente Pomona habló. ¿Qué hacemos ahora, director? ¿Es este el final de Hogwarts? La voz de Minerva sonaba ahogada mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con caer en cualquier momento. Cerrar Hogwarts sería simplemente ignorar el resto del problema, Minerva. Severus apenas pudo contenerse para no espetarle a la bruja. La idea de que los estudiantes hubieran estado caminando con un basilisco suelto le revolvía el estómago. Si a eso le sumamos que Harry había estado escuchando a la bestia durante casi todo el año escolar, solo se contenía de sacar al chico de la escuela y esconderse en el abismo más oscuro de Tombuctú, recordándose a sí mismo que eso los dejaría a él y a Harry completamente solos, y no creía que eso fuera a ser bueno para la cordura de ninguno de los dos. Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer, Severus? La profesora de transformaciones se enorgullecía de ser una mujer fuerte, pero el miedo a que cientos de estudiantes estuvieran en peligro le paralizó el corazón, por lo que sus palabras salieron con más ira de la que deberían. La señorita Granger ya nos ha dicho exactamente cómo matar a esa cosa, respondió el profesor de pociones con sarcasmo, aunque al mismo tiempo se reprendió mentalmente por no haberse dado cuenta antes. La señorita Granger realmente lo tenía todo bien organizado. Era un verdadero milagro que la chica no hubiera sido asignada a Ravenclaw o Slytherin, ya que lo había logrado sin morir en el intento. El basilisco solo huye del canto de la bandada, que le resulta fatal, citó Filius lentamente asintiendo. Eso explica por qué han estrangulado a las gallinas de Hagrid durante todo el año, añadió Minerva. Sí, pero ¿cómo se ha movido esa cosa tan enorme?, preguntó Pomona, casi temerosa de saber la respuesta. Slytherin vivió hace 1000 años, así que tendría que ser absolutamente gigantesca a estas alturas. Nuestro informante tuvo la amabilidad de facilitarnos también esa información, respondió Albus, entregándole la página rota de la biblioteca a su profesor de herbología.
Para niños libros. La señora Pince no estará nada contenta de encontrar uno de sus libros desfigurado de esa manera, intervino Phileas, mirando por encima del hombro de su colega antes de palidecer al leer lo que la chica había escrito. ¿Pipes? Exclamó con los ojos muy abiertos. Así es, Phileas, afirmó Albus con voz grave antes de sentarse. Bien, la señorita Granger nos ha explicado amablemente qué es el monstruo, cómo se mueve por el colegio y cómo acabar con él. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que Gryffindor merece 60 puntos, ¿no? 20 por cada dato. Severus puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Por una vez, tenía que admitir que el sabelotodo había sido extremadamente útil, pero que lo descubrieran aceptando otorgar puntos a una casa de Gryffindor arruinaría su reputación irreparablemente. Está olvidando que ella también fue quien nos habló del diario, director, intervino Minerva rápidamente, a lo que Severus respondió. Si quieres ir por ese camino, Minerva, también te diré que el señor Potter intentó ocultárnoslo, la señorita Weasley claramente lo robó tras entrar a la fuerza en el dormitorio de los chicos, y el señor Potter lo encontró al entrar en el baño de las chicas. Está bien, Severus, está bien, cedió la bruja mayor con un ligero puchero. Volvemos al tema que nos ocupa. Los ojos de Albus brillaron alegremente ante las bromas infantiles entre sus profesores de transformaciones y pociones, pero volvieron a apagarse al retomar la discusión sobre el peligro que les acechaba. La señorita Granger nos ha proporcionado bastante información, por la que le estamos muy agradecidos, pero aún faltan algunos detalles. Como por ejemplo, cómo encontrar al monstruo para poder matarlo, declaró Phileas con seriedad. Ninguno de los ataques ocurrió en la misma parte del castillo, y todos los lugares fueron registrados minuciosamente. Se hizo de nuevo el silencio mientras todos intentaban asimilar lo sucedido. Finalmente, Phileas dijo: buscaremos algún sitio por donde la serpiente pueda salir de las tuberías, ya que los alumnos tuvieron que verle los ojos para quedar petrificados. La señora Norris fue atacada fuera del baño de chicas del segundo piso, afirmó Severus, pensando para sí mismo cómo estrangular mejor a Harry, no por pasar tanto tiempo en el baño de chicas, sino por pasar tanto tiempo en el baño de chicas donde ocurrió el primer ataque. El chico claramente no tenía instinto de supervivencia. Ese podría ser el punto de salida. Ese lavabo del segundo piso es también donde mataron a Myrtle Warren la última vez que se abrió la cámara, respondió Albus pensativo, provocando que Severus lo mirara con furia. ¿Por qué no se había investigado esta conexión más a fondo antes? En serio. Supongo que entonces nos dirigimos al baño del segundo piso, dijo, levantándose primero. Ahora que tenemos la información adecuada, tal vez logremos avanzar en nuestra investigación. Dicho esto, salió del despacho del director sin esperar respuesta. No había tiempo que perder. Problemas con la poción multijugos. Cuando Severus entró al baño del segundo piso, se dirigió directamente al cubículo que, según se decía, Myrtle frecuentaba. ¿Myrtle? La llamó al no verla por ningún lado. Myrtle, necesitamos hablar contigo sobre algo. No le importó sonar insensible. Ya tenía muy poca paciencia y no iba a desperdiciarla con un fantasma tan sensible. Claro que sí, espetó Myrtle con amargura mientras se levantaba para ir al baño frente al profesor de pociones. ¿Se supone que debo estar a tu entera disposición solo porque tienes preguntas? ¿Quién te nombró a cargo? Severus simplemente miró fijamente a la chica y ni siquiera se molestó en responder. Moriste aquí mismo al ver los ojos amarillos del basilisco, ¿verdad? Myrtle hizo un puchero cuando él no cayó en su trampa y dudó en darle información, pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente al ver al director y a los demás jefes de casa entrar también al baño. Molesta porque su diversión se estaba arruinando por completo, Myrtle suspiró y asintió. Sé que vi un par de grandes ojos amarillos, pero no me fijé a qué pertenecían. Estaba aquí llorando cuando oí a alguien entrar y hablar en un idioma inventado. No lo entendí, por supuesto, pero era claramente un chico, así que abrí la puerta para decirle que se fuera, pero morí al instante. Cuando regresé como fantasma, tanto el chico como la cosa de los ojos amarillos habían desaparecido. ¿Dónde viste exactamente esos ojos, señorita Warren? La voz de Albus era mucho más amable que la de su jefe de Slytherin, y Myrtle le dedicó una débil sonrisa mientras señalaba los lavabos. Severus se giró inmediatamente hacia ellos, mientras Albus agradecía en voz baja al fantasma. Anatomía. Los 5 profesores comenzaron a examinar detenidamente un lavabo, y Myrtle se cernía sobre ellos observándolos antes de señalar repentinamente el que Severus estaba inspeccionando. Ese nunca ha funcionado, dijo en voz baja. Director, exclamó de repente. Aquí hay un grabado de una serpiente.
Cuando el hombre mayor se acercó a inspeccionar, Severus señaló respetuosamente el grabado antes de retroceder. Probablemente esta sea la entrada a la cámara, confirmó Albus asintiendo levemente. Ahora la pregunta es cómo entramos. Dicho esto, se giró para mirar a Myrtle una vez más. ¿Dijiste que la persona que entró hablaba en un idioma inventado? Sí, respondió el fantasma con altivez. Parseltongue, declaró Cilius. Parseltongue debe abrir la cámara. Ante esta declaración, todos se volvieron para mirar a Severus, quien retrocedió al instante, sacudiendo la cabeza. Ni hablar, gruñó. De ninguna manera voy a traer a Harry aquí para que corra peligro. Todos aquí son mayores de edad y, por lo tanto, tienen la libertad de arriesgar sus vidas si así lo desean. Sin embargo, Harry tiene 12 años y es nuestro deber protegerlo. No ponerlo en situaciones que solo exacerbarán su confusa mezcla de valentía e imprudencia. Es el único que puede hablar Parcel, Severus, señaló Albus con suavidad, intentando hacerle entrar en razón. Si el Parcel es la única forma de abrir la cámara, me temo que Harry sea nuestra única oportunidad de librarnos de este peligro de una vez por todas. Albus, el Parcel no puede ser la única forma de acceder a la cámara, dijo Severus, dejando de lado toda formalidad y adoptando por completo su papel de padre protector. La señorita Weasley lleva abriendo la cámara desde Halloween, y te aseguro que no habla Parcel. Lo sé, Severus, explicó Albus con paciencia. Sin embargo, aún no hemos conseguido el diario, e incluso después de tenerlo, dudo que nos sea de mucha utilidad. Por supuesto que será útil, gruñó Severus. Ese diario es la razón principal de todo esto. Ridley fue el último descendiente de Slytherin y solo los descendientes de Salazar pueden abrir la cámara y controlar al monstruo que hay dentro. Lo que significa que la señorita Weasley no ha actuado por su propia voluntad, Severus. Ridley debe estar poseyéndola a través del diario, y eso no es algo que podamos simular. Severus, Pomona le tocó suavemente el brazo al ver que estaba a punto de hiperventilar. Solo tiene que abrir la cámara desde aquí, en el baño. Luego lo podemos llevar lejos mientras nosotros terminamos el trabajo. Harry no tiene que acercarse al basilisco. Severus se masajeó las sienes con frustración. Incluso antes de descubrir que Potter no era un Potter, había trabajado incansablemente para proteger al chico. Era hijo de su peor enemigo, pero también de Lily. No podía permitir que le sucediera nada al hijo de Lily, salvo, por supuesto, la tortura que él mismo le infligiría con sus propias manos. Finalmente, alzó la vista hacia sus colegas. Necesitamos un plan infalible, susurró casi en un susurro. Antes de hacer nada, tenemos que idear un plan infalible porque no voy a correr a ciegas hacia la muerte. No con la vida de mi hijo en juego. Los 4 profesores que lo rodeaban asintieron con amplias sonrisas, mientras Severus los miraba con el ceño fruncido. Era la primera vez que llamaba al chico hijo en voz alta. Además, su magia era tan poderosa que probablemente podían sentirla emanar de él, y dudaba que hubiera un alma en el mundo que se atreviera a desobedecer sus deseos en ese momento. Su único arrepentimiento era desear que Harry hubiera estado allí por primera vez. Sin embargo, al mismo tiempo, tal vez era mejor que fuera ese día, porque Severus no estaba seguro de poder soportar que el chico siquiera lo mirara con desprecio. Por ahora no hay nada más que se pueda hacer aquí, así que ¿por qué no volvemos todos a mi despacho para elaborar ese plan infalible del que hablaba Severus? Sugirió Albus alegremente mientras extendía los brazos para empezar a sacar a los demás profesores del lavabo antes de que su profesor de pociones hiciera alguna locura por vergüenza. Problemas con la poción multijugos. Harry se iba a volver loco encerrado en la enfermería, sin nadie con quien hablar salvo la señora Pomfrey. Claro que le caía bien la bruja, pero no estaba precisamente de humor para charlar. Además, sabía que los profesores estaban fuera hablando del monstruo que había atacado a Hermione, y lo último que quería era quedarse allí sin hacer nada. El ensimismamiento lo estaba volviendo loco. Debería estar ayudando a los profesores, ya que era el único que podía oír al monstruo. Science Fiction y Fantasy. Harry estaba sopesando sus posibilidades de sobrevivir si saltaba por la ventana cuando la puerta se abrió de nuevo. Los 4 jefes de casa y el director entraron con una mirada totalmente sincronizada. También tenían un aspecto aterrador, y Harry se alegró de haberse quedado donde estaba, porque no quería ser su objetivo. Dumbledore guió al grupo a su entrada en la enfermería, pero fue Severus quien se adelantó para hablar con Harry, pues todo se haría bajo sus condiciones o, si no, no sucedería. No iba a correr ningún riesgo. No cuando había tanto en juego. Harry, su voz era tranquila pero firme mientras miraba al niño.
Conteniendo un profundo suspiro, se sentó junto al pequeño sin apartar la mirada de esos brillantes ojos verdes que le oprimían el corazón, recordándole una vez más que no solo estaba poniendo en riesgo a un niño inocente con su propia sangre, sino también al hijo de Lily. Le había prometido a Lily que nunca volvería a lastimarla, y estaba bastante seguro de que estaba rompiendo esa promesa al dejar al niño cerca de una cámara que albergaba a una bestia capaz de matarlo en un instante. Harry, intentó decir una vez más. Primero que nada, quiero que entiendas que Hermione estará bien. El chico asintió y Severus se sintió animado a continuar. El ataque de Hermione también será el último, ya que ahora sabemos a qué nos enfrentamos, e incluso hemos logrado encontrar la entrada a la cámara. Ante esto, los ojos de Harry se abrieron de par en par. Ahora, creemos que tenemos casi todo lo necesario para detener estos ataques para siempre. Solo falta una cosa, y desafortunadamente, es algo con lo que solo tú pareces poder ayudarnos. La cámara de los secretos parece que solo puede ser abierta por alguien que hable Parcel. Severus empezaba a sentirse mal. ¿Desde cuándo se había convertido en un sentimental? Sonaba como Albus. Decidido a controlar la situación, Severus le lanzó al chico una mirada feroz. Esto no significa que te esté dando rienda suelta para que actúes como un Gryffindor sin cerebro y te lances a la situación por tu cuenta para que salgas destrozado y te atribuyas la gloria. Harry esbozó una sonrisa forzada. Todo el tiempo que había pasado con sus nuevos amigos de Slytherin le había hecho comprender un poco a qué se refería la selección cuando le dijeron que le habría ido bien en Slytherin, y ver a Severus tan sentimental lo había inquietado bastante, pero sabía que no le convenía a nadie mostrarlo. No se preocupe, profesor, le daré la mayor parte del mérito a Hermione. Severus le dio un suave golpe en la cabeza al chico con una mirada fulminante. Aunque jamás lo admitiría, ni siquiera a sí mismo, no pudo evitar sentir cierto agradecimiento por la desfachatez de Harry al aligerar el ambiente. Al fin y al cabo, no podrían rendir al máximo si estuvieran todos tensos hasta el límite. Sin embargo, volviendo a ponerse serio, miró a Albus un instante antes de continuar. Para que acepte que nos ayudes con el plan que hemos ideado, tienes que prometerme que harás exactamente lo que te digamos. Harry arqueó una ceja. El hecho de que aquel hombre aceptara llevarlo consigo demostraba la desesperación de los profesores, y esa era una idea que a Harry realmente le incomodaba. Lo prometo, susurró. Lo digo en serio, Harry. La voz de Severus no tenía ni rastro de su habitual sarcasmo. En cambio, parecía absolutamente aterrorizado mientras sujetaba los hombros de Harry con ambas manos. No me importa de qué se trate, tienes que hacer exactamente lo que te digamos. Si el plan sale completamente mal y todos corremos peligro de muerte y te decimos que huyas, debes prometerme que lo harás. Lo prometo, susurró el chico de cabello negro una vez más, sin apartar la mirada de Severus. En ese momento comprendió cuánto lo quería realmente aquel hombre. Sus ojos reflejaban el gran sacrificio que le suponía siquiera pensar en dejar que Harry se acercara al peligro, y eso conmovió profundamente a Harry. Nunca antes había tenido a alguien que lo cuidara de esa manera. Sabía que, a los 12 años, probablemente debería sentirse frustrado ante la idea de que alguien lo considerara demasiado infantil como para hablar un idioma que le resultaba tan natural sin salir lastimado, pero en cierto modo se sentía bien saber que alguien se preocupaba de verdad por él. Había vivido bajo el techo de los Dursley durante casi 10 años, sin contar el tiempo que pasó en Hogwarts, la madriguera y la mansión del príncipe, y ni una sola vez habían mostrado la más mínima preocupación por Harry. Les daba igual si se lastimaba y solo se sentirían decepcionados si, de hecho, hubiera logrado sobrevivir al encuentro. Sin embargo, en ese momento, era un hombre que había descubierto que la mujer que había amado le había mentido, que el hijo de su archienemigo de la escuela era en realidad suyo, y que había sido terriblemente cruel con su propio hijo durante 1 año y medio, un hijo que probablemente ni siquiera había deseado. A pesar de todo esto, el hombre aún se preocupaba. A aquel hombre aún le importaba que Harry corriera peligro. En ese momento, Harry comprendió que Snape ya no lo hacía simplemente porque se había visto obligado a acogerlo, sino porque realmente intentaba ser un padre. El padre que Harry nunca había tenido. Al pensar en esto, Harry tuvo que esforzarse para no abalanzarse sobre él y abrazarlo con fuerza. Después de todo, no quería malinterpretar todo aquello y quedar como un idiota delante del director y los demás. Albus se quedó a un lado observando la escena con una leve sonrisa. Ver a 2 almas heridas encontrando consuelo y sanación la una en la otra era absolutamente hermoso, y deseaba poder prolongar ese momento para siempre.
Sin embargo, tenían asuntos más urgentes, así que realmente necesitaban ponerse en marcha. Aclarando su garganta, finalmente rompió el silencio. Poppy, te voy a dejar aquí en la enfermería por si surge alguna emergencia, mientras Pomona, Filius, Minerva, Severus, Harry y yo bajamos a intentar solucionar este lío de una vez por todas. Por supuesto, director, respondió la señora Pomfrey con una sonrisa cansada. Nunca había sido de las que estaban hechas para el frente de batalla, y estaba más que contenta de quedarse allí, lista para ayudar con la limpieza. Los 5 profesores se dirigieron una vez más al baño de chicas del segundo piso, con Harry completamente rodeado como medida de protección adicional. Sin embargo, al acercarse al baño, se dieron cuenta de que su plan necesitaba algunos ajustes. Capítulo 24. Dentro de la cámara, cuando el grupo se acercó al baño, todos se detuvieron en seco. Al principio, Harry lo atribuyó a que los profesores estaban muy sincronizados y preparados para la batalla que les esperaba. Entonces oyó los susurros frenéticos y estiró el cuello alrededor de su círculo de protección para ver mejor qué estaba pasando. A Harry le había parecido extraño caminar encerrado en un círculo de 5 profesores, pero eso no era nada comparado con el grupo que ya estaba en el pasillo. Había 10 brujas y magos adultos reunidos alrededor de 12 jaulas. Una mirada más atenta reveló que cada jaula albergaba un gallo que ahora yacía muerto en el suelo tras haber sido estrangulado. Sin embargo, cuando el profesor Dumbledore se acercó a la multitud, se apartaron para dejarlo pasar, aunque lo bombardearon con preguntas. Director, hoy 2 ataques más contra niños nacidos de mugles, y ahora esto. ¿Está seguro de que Hogwarts sigue siendo un lugar seguro para los preciosos niños del mundo mágico? La que hablaba era una mujer alta y rubia que escribía frenéticamente con una pluma sobre un pergamino que flotaba frente a ella. ¿Qué significa esto, Albus? Un hombre regordete con un sombrero bombín verde lima dio un paso al frente, con una expresión entre indignada y horrorizada. Tenía entendido, cuando llamaste a mi oficina para avisarme del incendio, que ya lo tenías todo resuelto y bajo control. Los otros 8 se quedaron con el ceño fruncido y no dijeron ni una palabra. 4 nacidos de mugles, un fantasma y un gato ya han sido atacados este año y Hogwarts no ha hecho absolutamente nada. La rubia volvió a escribir con furia, garabateando con su pluma. ¿Podrá Hogwarts seguir ignorando el peligro que se cierne sobre la escuela con este nuevo suceso? ¿Qué novedad? Minerva McGonagall finalmente estalló al ver que a Albus no se le permitiría responder a ninguna de sus ridículas preguntas, incluso si lograba descifrar de qué estaban hablando. Sin embargo, en lugar de responder, finalmente se les permitió ver de qué se trataba todo el alboroto. La inscripción en la pared había permanecido allí desde que apareció por primera vez en Halloween. Nada había podido borrarla, y todos se habían visto obligados a aceptarla. Ahora, sin embargo, apareció un segundo mensaje, y este era mucho más aterrador. Su esqueleto permanecerá en la cámara para siempre. Harry sintió náuseas al contemplar la sangre en la pared. Esto no podía significar lo que él creía. Hermione y la chica de Ravenclaw estaban a salvo en la enfermería, y ahí terminaban los ataques. Severus se lo había dicho. Le había dicho que habían encontrado la entrada, que sabían a qué se enfrentaban y que ahora podrían detener los ataques para siempre. Sin embargo, esto no era un ataque. Este mensaje indicaba que un estudiante había sido llevado a la cámara y no regresaría. Las profesoras McGonagall y Sprout se quedaron sin aliento al leer el mensaje, y el círculo de protección alrededor de Harry se cerró aún más a su alrededor mientras la cabeza del chico seguía dando vueltas. ¿Quién había sido llevado a la cámara? ¿Por qué? ¿Cómo? El monstruo ya había atacado ese día, nunca llevaba víctimas a la cámara, y si realmente era un basilisco, no sería capaz de arrastrar a una víctima viva a la cámara, y mucho menos de escribir el mensaje en la pared. ¿Verdad? ¿Quién logró escapar del confinamiento? Preguntó Pomona, intentando contener las lágrimas. Esto era precisamente lo que habían intentado evitar actuando ahora. La persona que poseía el objeto fue quien abrió la cámara en primer lugar, dijo Albus con voz grave, y Minerva jadeó. ¿Qué diario? El hombre del sombrero bombín parecía a punto de desmayarse. No has informado de ningún diario, Dumbledore. Así que hay un diario involucrado del que no has informado al ministerio. La rubia garabateaba de nuevo y Harry vio a Severus fulminarla con la mirada. Cualquier estudiante que recibiera esa mirada se hundiría en el suelo, pero la mujer a la que iba dirigida parecía milagrosamente impasible. ¿Desde cuándo sabes lo del diario? ¿Estás insinuando que este diario es un objeto oscuro,
¿Cómo podría atravesar las protecciones de Hogwarts que el ministerio invierte incontables galeones en mantener para garantizar la seguridad de los niños inocentes que guarda en su interior? ¿Qué otros secretos sobre los ataques le estás ocultando al ministerio? ¿Significa esto que ha habido oficialmente una muerte debido a la negligencia? Ya basta, señorita Skeeter, dijo Dumbledore con un rápido movimiento de la mano, y la mujer guardó silencio a mitad de la frase. Señorita Weasley. El nombre que la profesora McGonagall susurró con tristeza hizo que a Harry se le encogiera aún más el corazón. Ya era bastante malo que Hermione estuviera petrificada en la enfermería. Ahora parecía que Ginny iba a morir de verdad. Pero, apenas pudo encontrar la energía para hablar, Ginny es de sangre pura. Ahora están secuestrando a sangre pura, Dumbledore. El hombre del sombrero bombín literalmente se desplomó al suelo, apoyándose contra la pared al oír la noticia. Si ese diario tiene el poder que creo que tiene, respondió Albus con firmeza, no creo que importe mucho. Suspiró un momento al pensar en la nueva complicación y luego miró a su profesora de transformaciones. Minerva, quiero que primero revises la torre de Gryffindor para asegurarte de que se trata de la señorita Weasley. Si es así, por favor, acompaña a sus hermanos a la enfermería, pero no les digas lo que está pasando todavía. Después, quiero que vuelvas a la madriguera por la Red Flue e informes a Molly y Arthur. Asegúrales que estamos trabajando en ello ahora mismo y haciendo todo lo posible para traerla de vuelta sana y salva. Cuando te asegures de que están más o menos tranquilos, tráelos aquí al castillo para que esperen en la enfermería con los demás. Por supuesto, Albus, asintió Minerva con voz firme. Todo aquello la repugnaba, pero había sobrevivido a la Primera Guerra y ya se había visto obligada a ser fuerte como el acero. Era una tarea desagradable, pero que podía llevar a cabo. ¿Y si no es la señorita Weasley? Entonces averigüen quién es exactamente y hagan lo que se les indicó, pero con la familia de ese estudiante, respondió el director con sencillez antes de dirigirse al resto del personal. Mientras Minerva se encarga de eso, ¿alguien tiene alguna otra idea sobre dónde podemos conseguir más gallos? Parece que a la señorita Weasley no le gustó nuestra anterior camada. Filius negó con la cabeza y Severus luchó contra el impulso de hechizar a los gallos muertos. Se suponía que esto era completamente infalible. Se había negado a permitir que los Gryffindor, ávidos de atención, se lanzaran precipitadamente a la situación sin ningún tipo de plan, y en su lugar se había tomado una hora utilizando toda la información y las herramientas disponibles para idear algo. Todavía no le gustaba la idea de que Harry estuviera cerca de un basilisco. Probablemente pensaría que podría domesticarlo y dar un paseo por el bosque prohibido, pero entendía la necesidad de que abriera la cámara y estuviera cerca en caso de que otras puertas lo necesitaran. Por mucho que Severus odiara admitirlo en ese momento, Salazar había sido un hombre inteligente y dudaba que se tomara la molestia de construir una cámara secreta para luego poner una sola barrera para protegerla. Como parte de su plan, habían reunido tantos gallos como pudieron de las familias de los estudiantes internos. También había exigido al menos 6 aurores, y por la cantidad de gente que había ahora en el pasillo, era evidente que había conseguido los 6, además del ministro, el periodista de chismes y 2 más para escoltar al ministro. Harry debía permanecer fuera de la puerta del baño rodeado por 2 gallos, 2 aurores y Filius. Filius estaba allí porque Severus no confiaba en dejar a Harry solo en el ministerio, y Filius era el único que consideraba lo suficientemente competente para manejar la increíblemente difícil tarea de impedir que el chico intentara hacerse el héroe y corriera tras ellos. Minerva podría ser la jefa de casa del chico, pero era Gryffindor de pies a cabeza, y si no hubieran regresado en 3 minutos, se habría lanzado de cabeza tras ellos, absolutamente segura de que algo había salido mal. Dentro del retrete, Severus había colocado a 2 aurores más, cada uno con un gallo. Si surgía algún problema en la cámara, estos aurores serían los primeros en recibir el mensaje para avisar a los demás que estaban afuera, pero también servirían como protección en caso de que las cosas se complicaran y el basilisco lograra salir trepando por la entrada. En la cámara, buscando a la enorme serpiente, estarían Albus, Minerva, Pomona, Severus y 2 aurores más, además de gallos que graznarían en cada puerta que cruzaran. Todo había salido a la perfección y eliminarían rápidamente la amenaza. Ahora, sin embargo, su plan meticulosamente elaborado e impecable se había ido al traste. No solo habían perdido los gallos que habían conseguido de las familias de los estudiantes, sino que tenían a un alumno de primer año de Gryffindor dentro de la Cámara de los Lores, enfrentándose a un peligro que solo Merlín sabía qué clase de peligro era.
En ese momento, solo podía agradecerle a Merlín que Albus hubiera logrado, hasta entonces, alejar a Minerva de la situación para no tener que lidiar con la mentalidad impulsiva de esa mujer. Al mismo tiempo, estaba bastante seguro de que, ahora que su plan había sido completamente destruido, había perdido su oportunidad y Dumbledore tomaría las riendas. Bien, ahora que hemos perdido a los gallos y la señorita Weasley también está en peligro, me temo que tendremos que cambiar de plan, maldijo Severus entre dientes. Tenía razón, y ahora tendría que conformarse con lo que Dumbledore ideara. Creo que nuestra mejor ofensiva será tener una buena defensa, y eso significa tener muchos jugadores. Albus apenas hizo una pausa para respirar mientras miraba a Fudge. Ministro, creo que estaría más seguro esperándome en mi despacho. ¿En serio, Dumbledore, esto? Harry tuvo que reprimir una risita al ver al ministro forcejear con su sombrero bombín y casi dejarlo caer. Sin embargo, sus protestas no duraron mucho, pues el director lo interrumpió rápidamente. Cornelius, dijo Albus con firmeza, sin dar cabida a la vacilación. 2 de tus aurores os acompañarán a ti y a la señorita Skeeter a mi despacho. Habrá tiempo de sobra para hablar después de que esto se haya resuelto, pero por ahora tenemos que actuar con rapidez. Dicho esto, se dirigió al resto del grupo. Otros 2 aurores esperarán fuera de la cámara, como estaba previsto, por si acaso surge algún problema. Los otros 4 aurores nos acompañarán a Severus, Pomona, Filius y a mí dentro de la cámara, formando los 8 una barrera protectora alrededor de Harry. Director, no quiero a Harry dentro de esa cámara a menos que sea absolutamente necesario, interrumpió finalmente Severus, pero retrocedió ante la mirada severa que le dirigió su mentor. Severus, entiendo tu preocupación por Harry, pero esto ya no se trata solo de él, dijo Albus Dumbledore con un tono amable, pero sin dar cabida a réplica. Tú y yo sabemos que este no era el único método de defensa de Salazar para su preciada cámara, y ahora el tiempo apremia. Haré todo lo que esté en mi mano para mantener a Harry a salvo, pero necesita acompañarnos desde el principio para ayudarnos a superar los demás sellos y así poder llegar hasta la señorita Weasley cuanto antes. Aunque Severus odiaba admitirlo, no podía refutar la lógica del hombre. Si Harry se quedaba con los aurores, perderían tiempo volviendo a buscarlo solo para rodearlo y llevarlo a la siguiente barrera, para luego llevarlo de vuelta a la seguridad del baño y repetir el proceso con cada barrera que encontraran. Esto llevaría bastante tiempo, y cada momento perdido disminuía las posibilidades de salvar a la señorita Weasley. Si simplemente rodeaban al chico desde el principio, eliminarían el tiempo de retroceso. Además, no lo pondrían en mayor peligro que si tuvieran que seguir llamándolo. Incluso podría ser menos, ya que entrarían y saldrían mucho más rápido. El golpe de gracia fue la pérdida de los gallos. Eran su mejor arma contra la serpiente letal, y la señorita Weasley los había estrangulado a todos. Severus tendría que acordarse de estrangular a la chica en detención si alguna vez lograban salir con vida de todo esto. Acababan de decidir qué aurores ocuparían qué puestos cuando Gilderoy Lockhart pasó por allí. Estaba radiante de alegría y Severus apretó con más fuerza su varita al ver a aquel hombre tan molesto. Lo siento mucho, me quedé dormido un rato en mi oficina. ¿Qué me he perdido? Lockhart aplaudió, expectante al ver a la multitud reunida en el salón. Era demasiado torpe como para percatarse de las expresiones serias y de concentración que lo rodeaban, o del pequeño detalle de que 2/3 del grupo eran aurores. Con una sonrisa burlona, a Severus se le ocurrió una idea repentina. Eres justo el hombre que necesitábamos, Gilderoy, dijo con una voz sedosa que hizo que Harry retrocediera inconscientemente. Una chica ha sido raptada por el monstruo y llevada a la Cámara de los Secretos. Ahora tienes la oportunidad de comandar a todo un equipo de aurores para guiarnos a la victoria y salvar nuestra preciada escuela del peligro inminente. Severus tuvo que esforzarse mucho para disimular el sarcasmo mientras repetía la misma frase que aquel hombre le había dicho justo antes de Navidad, cuando intentaba venderle sus libros inservibles. Con su correspondiente firma, por supuesto. Espera, ¿qué? Severus no pudo evitar la sonrisa burlona que se dibujó en su rostro cuando el hombre que tenía delante palideció y de repente miró a su alrededor presa del pánico. Oh. Había 2 brujas en el grupo de aurores y era evidente que una de ellas estaba tan prendada del autor del libro como la mayoría de las alumnas de Hogwarts. Por supuesto que debe venir con nosotros, profesor. Exclamó emocionada mientras sus compañeros ponían los ojos en blanco y negaban con la cabeza. Alderton, murmuró uno entre dientes. Sin embargo, la bruja lo ignoró,
pues empezó a hablar con entusiasmo de lo mucho más segura que se sentiría con un experto como él en el grupo y de lo fantástica que sería esa experiencia de aprendizaje. Severus tuvo que admitir que, si bien no era lo que ella esperaba, sin duda sería una experiencia de aprendizaje fantástica. Oh, por supuesto, exclamó Lockhart con tono prepotente. ¿A dónde nos dirigimos? ¿No conoces a Gilderoy? Preguntó Phileas fingiendo asombro. Estábamos seguros de que tu astuta mente había encontrado la entrada hace mucho tiempo. Por eso cesaron todos los ataques anteriores, ¿no es así? Bueno, yo no, quiero decir, yo no. Incluso Pomona empezó a reírse disimuladamente mientras el hombre se pasaba las manos por el pelo, despeinándolo de forma extraña. Sin embargo, no tenían tiempo para continuar con ese juego, así que Severus siguió adelante. Por suerte para ti, un alumno de segundo año nacido de Mugles pudo resolverlo, así que lo único que tienes que hacer es guiar a tu grupo de aurores hasta la cámara. Encontrarás la entrada en el baño de chicas que está detrás de ti. ¡Oh, excelente! Logró decir Lockhart con un jadeo. Permítanme ir a buscar algunas cosas. Sin embargo, al darse la vuelta para marcharse, vio que Severus había sacado su varita y la apuntaba hacia él. Estoy bastante seguro de que tu varita es todo lo que un mago necesita para enfrentarse a un basilisco, ¿no es así? Su voz sedosa había vuelto y Harry tuvo que esforzarse mucho para no reírse. Tenemos mucho tiempo si queremos salvar a la chica. Lockhart miró a su alrededor con desesperación antes de tragar saliva, asentir y sacar temblorosamente su varita. Había demasiados testigos como para salir impune de esta situación sin perder su reputación. Severus, suspiró Albus profundamente, pero su profesor de pociones lo ignoró mientras ordenaba al grupo que se pusiera en posición, asegurándose de colocar a Lockhart y a sí mismo al frente. Quería que Lockhart recibiera el impacto principal de cualquier ataque, pero no era tan ingenuo como para confiar plenamente en él, así que caminaría a su lado para intentar mitigar cualquier daño que el idiota pudiera causar. Problemas con la poción multijugos. Harry había hablado en Parcel, y el lavabo se había abierto para que pudieran pasar. Severus no estaba muy contento de tener que saltar individualmente, pero después de empujar a Lockhart, saltó primero, diciéndoles a los demás que esperaran su señal por si acaso. Una vez al pie del tobogán, miró rápidamente a su alrededor para orientarse. Vio a Lockhart cubierto de polvo y mugre, intentando no temblar, y sonrió antes de gritar que todo estaba listo. Volvieron a formar un círculo protector alrededor de Harry antes de adentrarse en la cámara. No habían avanzado mucho cuando Severus divisó algo enorme más adelante. Inmediatamente levantó la mano para detener al grupo, pero Lockhart demostró ser más tonto de lo que había imaginado. ¡Bombarda!, gritó el hombre rubio mientras apuntaba su varita al objeto que tenía delante. La maldición hizo estallar el objeto previsto, pero también rebotó en la pared, y la antigua cámara comenzó a derrumbarse a su alrededor. Por un instante, reinó el caos mientras las rocas caían estrepitosamente por todas partes. Capítulo 25. Batalla con un basilisco, reptiles y anfibios. Justo antes de la explosión, Harry sintió como lo lanzaban hacia adelante con una fuerza tremenda. Podía oír el estruendo de las rocas al caer a su alrededor, pero se encontró completamente atrapado, aunque un poco aplastado, porque alguien yacía encima de él. No fue hasta varios instantes después del último ruido que intentó moverse. Harry no tardó en darse cuenta de que, si bien él había estado protegido del derrumbe del pasillo, su protector debía de haber quedado inconsciente, pues no se movía. Harry rezó a Merlin para que quienquiera que fuera estuviera bien, y luego se retorció para liberarse y poder respirar con normalidad. Solo cuando finalmente se incorporó y se secó el sudor de la frente vio que la persona que había usado su propio cuerpo como refugio para él no era otro que Severus. Harry respiró hondo al ver que el hombre estaba ahora medio enterrado bajo las rocas y los escombros, y que tenía una gran herida sangrante en la cabeza. Harry no podía ver la gravedad de la herida debido a la sangre y el pelo. Arrancó un trozo de tela del dobladillo de su túnica, recordándose a sí mismo que sabía por experiencia propia que las heridas en la cabeza siempre sangraban más que otras, y que eso no significaba que algo anduviera muy mal. Envolvió la cabeza de Severus con la tela lo más fuerte que pudo para ejercer la presión necesaria, pero ahí terminaba su conocimiento. No podía hacer nada más para ayudar y maldijo su impotencia. Mordiéndose el labio, miró el cuerpo inerte de Severus tendido frente a él, y luego el pasillo que se extendía ante él. El derrumbe había ocurrido a sus espaldas y Severus lo había empujado hacia adelante. Eso significaba que el camino a seguir estaba delante de él. Delante de él yacía Ginny. Harry miró una vez más a Severus antes de ponerse de pie lentamente.
Sacó su varita de la funda y la sujetó con firmeza. Lumos, murmuró en voz baja, volviéndose hacia el muro de rocas derruidas a sus espaldas. No oía nada del otro lado y se preguntaba cuántos habrían resultado heridos por la estupidez de Lockhart, y cuán graves serían los daños. También estaba la cuestión del grosor de la barrera y qué se podría hacer para eliminarla. ¿Cuánto tiempo llevaría? Ginny no tenía mucho tiempo. Severus le había dicho antes que a veces habría situaciones en las que todo valía. Le había explicado que entendía que a veces las cosas simplemente suceden, y que si alguna vez se encontraba en una situación así, Harry debía hacer absolutamente todo lo posible por mantenerse con vida. Sobrevivir era la única regla en esas situaciones, y esa era también la razón por la que entrenaba a Harry con tanto rigor en combate. Harry solo podía suponer que esta era una de esas situaciones. ¿Pero qué pasaba con Ginny? Severus le había dicho una y otra vez que debía acudir a un profesor si alguna vez necesitaba ayuda, pero esta vez no había nadie que pudiera ayudarlo. Severus era el único que quedaba de este lado de la cueva, y no estaba precisamente en posición de hacer nada. Respirando hondo, Harry caminó por el pasillo. Si sobrevivía, Severus probablemente lo mataría. Pero si Ginny moría y él ni siquiera intentaba ayudarla, Harry sabía que no podría vivir consigo mismo. El sombrero seleccionador tal vez quería colocarlo en Slytherin, pero Harry era un Gryffindor de pura cepa. No podía permitir que la gente sufriera y muriera cuando él era su única esperanza de supervivencia. La cámara parecía interminable, y Harry rezaba para no llegar demasiado tarde. Finalmente, llegó a una habitación grande, y no pudo contener el jadeo que escapó de sus labios al ver el cuerpo inerte tendido en el suelo. Rápidamente guardó su varita en la funda, corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. La sentó en su regazo y le acarició la mejilla. Ginny estaba tan pálida que su cabello rojo intenso parecía apagar su rostro, pero Harry se negaba a perder la esperanza. Ginny, susurró con fervor. Por favor, despierta, Ginny. No despierta. Harry rápidamente recogió su varita y se giró bruscamente para encarar la extraña voz. ¿Quién eres?, exigió, sin importarle la cortesía que Severus había intentado inculcarle durante los últimos meses. Tienes que preguntarle a Harry. El que hablaba era un chico mayor que Harry, pero no parecía tener edad suficiente para haber salido aún de Hogwarts. Debo decir que estoy muy decepcionado. Ginny me ha hablado mucho de ti, pero no has estado a la altura de sus expectativas. Por cómo habla de ti, eres una maravilla, aunque no tengas tiempo para tu mayor admirador. Para niños libros. Harry tragó saliva con dificultad mientras observaba al chico que tenía delante. Había visto el diario junto a Ginny y empezaba a atar cabos. ¿Y qué hay de tus expectativas, Tom? El chico esbozó una leve sonrisa de satisfacción al ver que Harry empezaba a usar su cerebro. Teniendo en cuenta que te negaste a hablar conmigo, no puedo decir que tenga muchas expectativas. Sin embargo, tengo mucha curiosidad. La mente de Harry daba vueltas. ¿Cómo era posible? Severus se había asustado muchísimo al oír el nombre de Tom Riddle, y eso que solo había sido un viejo diario. Ahora, sin embargo, tenía delante a un ser físico que respondía al nombre de Tom. Lo único que Harry podía pensar en hacer en esa situación era averiguar todo lo posible. Eso significaba mantener al chico hablando. Si podía. ¿Tienes curiosidad por saber qué, Tom? Claro que tengo curiosidad por ti, respondió el chico con una mueca de desprecio. ¿Cómo pudo un simple bebé derrotar al mago más poderoso de la época? ¿Acaso la gente todavía teme mencionar su nombre más de una década después? Hay muchos magos más poderosos que Voldemort, Tom, respondió Harry al instante, y vio cómo el rostro del chico se ensombrecía. Nombra a un solo Harry Potter. Gruñó con veneno. Nombra a un solo mago que no se inmute ante la sola mención del gran y poderoso Lord Voldemort. Dumbledore. No había vacilación en su voz. Solo pura confianza y seguridad. Incluso Severus le regañó por no mencionar el nombre, pero Harry no se dejó afectar. Todo el mundo sabe que Voldemort le tenía miedo a Dumbledore. También ha hecho todo lo posible por destruir mi vida y seguiré negándole la satisfacción de tenerle miedo. Harry no tenía ni idea de dónde provenía ese valor, pero le alegraba que pareciera irritar al chico que tenía delante. Albus Dumbledore es un viejo tonto, exclamó furioso. Albus jamás conocerá el verdadero poder porque tiene miedo de hacer lo que sea necesario para obtenerlo. ¿Y qué es eso, Tom?, preguntó Harry. Seguía sosteniendo la cabeza de Ginny en su regazo con una mano sobre su cabeza y con la otra sujetando firmemente su varita. Para niños libros. Para obtener el verdadero poder, Harry Potter, Tom escupió su nombre con veneno, tienes que tomarlo.
Por cualquier medio necesario, tienes que alcanzarlo y tomarlo, o nunca será realmente tuyo. Nadie puede tener el control absoluto cuando se somete a otro. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Cómo es posible que, después de años de poder creciente y de llegar a la cima, el gran Lord Voldemort pudiera ser derrotado por nada más que un niño pequeño? Harry fulminó con la mirada al chico que tenía delante. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sí sabía que se le acababa el tiempo. Ginny se debilitaba a cada minuto y él seguía sin saber cómo iba a ayudarla. La amenaza del basilisco también estaba siempre presente en su mente. El profesor Dumbledore no es ningún tonto, declaró valientemente, ignorando una vez más la pregunta del otro chico. Sabe que estás detrás de estos ataques y tiene a todo un equipo de aurores tras de ti. Esta declaración hizo reír al chico. Albus Dumbledore es patético. Siempre iba un paso por detrás y en cuanto recupere todo mi poder, me libraré de su molesta intromisión de una vez por todas. Dumbledore jamás se rendirá. Luchará contra ti hasta su último aliento. Dumbledore es el mago más poderoso que existe y te detendrá. Ante esta declaración, la cámara se llenó de repente con una música que hizo que ambos chicos se detuvieran y miraran a su alrededor. Harry nunca había oído nada parecido, pero sintió una paz reconfortante a pesar de la debilitada Ginny que yacía en su regazo. Harry y Tom permanecieron inmóviles mientras la música llenaba el aire a su alrededor, hasta que finalmente unas llamas brotaron en lo alto del pilar más cercano. Un ave carmesí del tamaño de un cisne, con una cola dorada y brillante tan larga como la de un pavo real, había aparecido. Finalmente, dejó de cantar y se elevó hacia Harry con un bulto deshilachado sujeto con fuerza entre sus largas garras doradas. «Ese es un fénix», comentó Tom sin apartar la vista del ave de fuego. «¿Fawkes?», preguntó Harry con asombro mientras extendía la mano para acariciar las plumas carmesí. Dumbledore le había dicho que Fawkes era magnífico cuando no era un día de fuego, pero no creía que alguna vez lo vería. No estaba seguro de querer verlo si eso significaba volver al despacho de Dumbledore. Había algo en estar en el despacho del director que resultaba muy inquietante. «¿Qué es esto que has traído?». Tom seguía observando atentamente al pájaro mientras Harry desplegaba el bulto andrajoso que le habían dejado caer en el regazo. Sin embargo, al ver de qué se trataba, no pudo evitar soltar una carcajada. «¿El sombrero seleccionador?», preguntó entre risas. «¿Esto es lo que el gran Albus Dumbledore le envía a su poderoso guerrero? Un pájaro cantor y un sombrero viejo. Bueno, como dudo que lo hayas adivinado todavía, déjame explicártelo». Desde dentro de su túnica, Tom sacó una varita y escribió en el aire. Unas letras verde esmeralda aparecieron al hacerlo. Tom Marvalo Riddle. Antes de abandonarme en un patético orfanato mugle, mi madre le reveló mi nombre a la directora. La voz de Tom rebosaba de desprecio al hablar. Tras descubrir mi poderoso linaje, no podía conservar el nombre de mi asqueroso padre mugle. Así que me inventé un nombre nuevo. Un nombre que sabía que algún día infundiría terror en todo aquel que lo oyera. Dicho esto, agitó su varita una vez más y las letras comenzaron a ordenarse de nuevo. Soy Lord Voldemort. Harry no se sorprendió demasiado por la revelación. Por la forma en que hablaba el chico y la reacción de los adultos al oír el nombre de Tom Riddle, era obvio. Sin embargo, la falta de reacción de Harry pareció molestar a Riddle, quien volvió a burlarse. «Eres un necio si no me temes, Harry Potter. Albus Dumbledore puede venir con todo el ministerio detrás, pero jamás me derrotará. Soy invencible». «Pareces tan seguro de ti mismo, pero eso solo te va a meter en problemas», replicó Harry con enfado. No iba a mentir, Fawkes y el sombrero seleccionador parecían bastante inútiles, pero confiaba en Dumbledore con todo su ser. También sabía que en cuanto Snape despertara y lo encontrara, se armaría un buen lío y Riddle rogaría por su muerte. «No eres más que un niño, Harry Potter, y por lo tanto no espero que comprendas las medidas que he tomado, medidas que ni siquiera Dumbledore podrá contrarrestar. Sin embargo, ya no voy a perder más el tiempo contigo. Creo que ha llegado el momento de enfrentar el poder del gran Lord Voldemort contra el maravilloso niño que sobrevivió y las mejores armas que Albus Dumbledore puede proporcionarle. Con eso, extendió los brazos, echó la cabeza hacia atrás para mirar el inmenso techo de piedra de la cámara y comenzó a sisear. «Slytherin». Harry se lamió los labios al darse cuenta de inmediato de lo que Riddle estaba haciendo, y no pudo evitar aferrarse con fuerza a su varita con una mano y al viejo sombrero seleccionador con la otra. El momento había llegado y no había escapatoria. El más grande de los 4 fundadores. Continuó gritando Riddle hacia el techo. «Te pido que prestes tu poder para purificar la escuela de sus impurezas mágicas.
Se oyó un fuerte raspado proveniente de la estatua gigante, y Harry se irguió con un profundo suspiro mientras sostenía su varita lista. Le pareció curioso que, aunque solo llevaba unos meses entrenando con aquel hombre, y la experiencia había sido de todo menos divertida y agradable, deseara con todas sus fuerzas que Snape estuviera allí a su lado en ese preciso instante. Habría supuesto automáticamente que lo que más anhelaría sería la presencia de Dumbledore, pero sentía que, con solo tener a Snape a su lado, podría afrontarlo todo sin problema. Excepto, claro está, por el riesgo de ser asesinado por la propia mano de Snape más tarde. Para niños libros. El parcel no te salvará ahora, Harry Potter, se burló Ridley mientras Harry cerraba los ojos con fuerza. Solo obedece al verdadero heredero de Slytherin, y me temo que tu madre sangre sucia y tu padre traidor a la sangre no dan la talla. Tu madre Skib y tu padre Muggle no son mucho mejores en ese aspecto, Tom. El corazón de Harry dio un vuelco y no pudo evitar abrir los ojos al oír la nueva voz que se acercaba. Ni siquiera le importó que Fawkes volviera a alzar el vuelo, sino que corrió directamente hacia la figura vestida de negro e inmediatamente hundió el rostro en su túnica. «¿Has venido?», susurró mientras un tremendo estruendo sacudía toda la cámara. «Siempre», susurró Severus. «Alguien tiene que salvarte de tu estupidez de Gryffindor». Lo dijo con vehemencia, pero con un tono serio que ayudó a Harry a reaccionar. Se irguió, cerró los ojos y se giró para enfrentarse al horror que tenía ante sí. «Qué tierno», espetó Tom con desdén mientras observaba a la pareja. «No me importa cuánta gente tengas a tu lado, Harry Potter, no puedes ganar esto, y todos los que permitas a tu lado son simplemente aquellos a quienes permitirás morir por ti». Ante estas palabras, Harry no pudo evitar mirar a Severus una vez más, y luego esbozó una leve sonrisa de alivio cuando el hombre extendió la mano y le dio un golpe en la nuca sin que éste rompiera su estoica postura. De repente, Tom volvió a hablar Parcel, y Harry cerró los ojos de golpe con la varita lista. «Es hora de darme un festín con mi belleza». Siseó Tom. «Destrózalos a ambos y disfruta». Harry oyó como la serpiente comenzaba a deslizarse e inmediatamente alzó su varita. No estaba seguro de cómo iba a poder luchar contra una serpiente mortal si ni siquiera podía ver lo que hacía. Pero sabía que, mientras Severus estuviera a su lado, todo saldría bien. En ese instante, sin embargo, escuchó el repentino chillido de un pájaro que resonó en la cámara. «¡No!», oyó Harry el grito de Tom al mismo tiempo que los siseos de agonía del basilisco. «Aléjate de él, estúpido pájaro», gritó Tom, y Harry abrió los ojos para ver un rayo de luz roja que rozó al Fénix mientras se elevaba de nuevo en el aire, muy por encima de ellos. Harry no pudo evitar sonreír con sorna. Las probabilidades de la pelea se habían igualado un poco. Los Fénix no son tan inútiles como pensabas, ¿verdad, Tom? Severus había llegado rápidamente a la misma conclusión que Harry y ahora se quedaba mirando al chico que tenía delante. En ese momento, no importaba quién fuera ese chico ni cómo era posible que estuviera allí. Lo único que importaba era que había amenazado a su hijo y ahora iba a pagar muy caro. Puede que tu pájaro haya cegado a mi basilisco, pero aún puede olerte y no tienes ninguna posibilidad, espetó Tom con rabia antes de sisear una vez más. Ocúpate del chico, yo me encargo del otro. Está dividiendo a Severus, advirtió Harry justo antes de que la serpiente gigante se abalanzara sobre él. Reducto. Harry derrumbó el pilar más cercano para bloquear el ataque y luego corrió con todas sus fuerzas, intentando ignorar el duelo que se desarrollaba a sus espaldas. Descubrió que no tenía que esforzarse demasiado, ya que tenía suficientes problemas. El basilisco había superado rápidamente el pilar caído y ahora estaba furioso. «Aturdir», gritó señalando por encima del hombro. Sin embargo, no surtió efecto alguno y Harry se lamentó de no haber tenido más tiempo para estudiar a los basiliscos. Seguramente debía haber una forma de derrotarlos sin esclavizar gallos. La serpiente gigante lanzó otro ataque terrible, y Harry se vio obligado a tirarse al suelo para esquivarlo. Lo evitó por poco y el basilisco se estrelló de cabeza contra una de las paredes de la cámara, pero al mismo tiempo, el impacto hizo que Harry soltara su varita, que cayó al suelo con un estrépito, fuera de su alcance. Aterrorizado y sin saber qué hacer, Harry sacó el viejo sombrero seleccionador de debajo de su pecho y se lo puso en la cabeza. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme», murmuró frenéticamente, poniéndose de rodillas y comenzando a arrastrarse por la pared con la desesperada esperanza de encontrar una salida. Sin embargo, quedó aplastado boca abajo cuando algo grande y pesado cayó sobre su cabeza. Girando sobre su costado, Harry se quitó el sombrero e intentó parpadear para alejar las estrellas que veía. Definitivamente no era momento para desmayarse.
Sin embargo, mientras se incorporaba lentamente, Harry vio algo brillante que no pudo dejar de ver. La empuñadura de una espada sobresalía del viejo sombrero seleccionador. Sin importarle cómo había llegado allí ni qué iba a hacer con ella, la sacó y se puso de pie con dificultad. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar más, pues el basilisco abrió la boca de par en par y se abalanzó directamente sobre la cabeza de Harry. Sin dudarlo un instante, Harry contraatacó con una estocada ofensiva y clavó la hoja de la espada limpiamente en la boca de la gigantesca serpiente. Al hacerlo, gritó de dolor cuando un fuego abrasador le recorrió el brazo y se extendió rápidamente. Su grito distrajo a los dos magos que se batían en duelo, quienes observaron cómo Harry caía de rodillas mientras se arrancaba un gran colmillo de basilisco del brazo. ¡Harry!, gritó Severus alarmado, corriendo hacia el chico de pelo oscuro, ahora cubierto de sangre. Ya falta poco, dijo Tom con una sonrisa burlona, apoyándose perezosamente en una columna para observar. El veneno del basilisco actúa rápidamente, pero provoca una muerte muy dolorosa. Harry, repitió Severus mientras acunaba la cabeza de su hijo en su regazo, e incluso Fawkes se acercó volando. Severus siempre llevaba consigo un bezoar, pero sabía muy bien que eran inútiles contra el veneno del basilisco. Era un padre completamente inútil. Apenas habían pasado unos meses y ya veía morir a su hijo, impotente. Todo se acabó, Harry Potter, se burló Tom. Hasta el pájaro de Dumbledore lo sabe. Está llorando por ti. ¿Lo ves? Ya falta poco. Me sentaré aquí a verte morir y luego acabaré con tu amigo. ¿Fawkes estaba llorando? Severus levantó la cabeza de golpe, casi sin atreverse a albergar esperanzas. Pero Tom había dicho la verdad. Fawkes realmente estaba llorando sobre la herida de Harry y, ante la mirada atónita de Severus, la hemorragia cesó y la herida se cerró. ¿Harry?, preguntó con un susurro ahogado. Después de todo lo que había vivido, Severus Snape tenía pocos motivos para aferrarse a la esperanza, pero este milagro parecía estar de su lado. ¡Alto! ¡Aléjate de él!, gritó Tom de repente, levantándose de un salto. Avada Kedavra. La luz verde se disparó contra la pared de la cámara mientras Fawkes alzaba el vuelo en un destello de llamas. ¡Pájaro estúpido!, gritó Tom mientras lo buscaba de nuevo. Severus sintió un gran alivio cuando Harry se incorporó lentamente por sí solo. Las lágrimas de Fénix poseen poderes curativos que casi ninguna otra cosa puede igualar, le dijo al atónito muchacho. En ese instante, Fawkes apareció de nuevo sobre ellos y dejó caer algo. Severus se quedó mirando el libro un momento, pero los ojos de Harry se abrieron de par en par. Sin dudarlo un segundo, agarró el colmillo de basilisco que había caído y lo alzó por encima de su cabeza. Avada, comenzó Tom, pero Severus fue más rápido. Expelliarmus. Una luz roja estalló de la varita de Severus al mismo tiempo que Harry clavaba el colmillo de basilisco en el centro del diario. Al instante, Tom gritó de agonía mientras la tinta salpicaba a Severus y a Harry. Harry hundió el colmillo de serpiente más profundamente en el libro y los gritos de Tom continuaron hasta que, de repente, explotó en un estallido de luz, y la varita que sostenía en la mano cayó al suelo con un estrépito. Un instante después, se oyó un fuerte jadeo cuando Ginny recuperó la respiración por completo y abrió los ojos de golpe. Harry no entendía por qué, pero se recostó en el suelo de piedra de la habitación, completamente exhausto, aunque al mismo tiempo comenzó a reír histéricamente. A pesar de todo lo sucedido, de todos los obstáculos que se habían interpuesto en su camino, el basilisco estaba muerto, Tom Riddle se había ido y habían llegado a tiempo para rescatar a Ginny. Severus observó al chico frente a él con gran alivio. Todo aquel lío había terminado y Harry estaba a salvo. Sin duda ordenaría una evaluación psicológica completa para minimizar cualquier posible daño permanente, pero por ahora todo estaba bien. ¿Te das cuenta de que estás castigado oficialmente por el resto del trimestre?, declaró con firmeza en cuanto cesaron las risas incontrolables. Harry se incorporó, ya tranquilo, y miró fijamente al hombre que tenía delante. Luego, con una sonrisa sincera, aliviado y sereno, se apoyó de nuevo en su pecho en un fuerte abrazo. Lo sé, y, de alguna manera, estoy bien con eso, papá. Capítulo 26. Atando cabos sueltos. Severus estaba eufórico. Sí, las últimas horas habían sido extremadamente estresantes, aún tenía un dolor de cabeza insoportable, seguro que por una conmoción cerebral, y la parte inferior de su cuerpo le dolía muchísimo por el derrumbe de una pila de rocas, pero Harry estaba a salvo, e incluso lo había llamado papá.
Severus llevaba tiempo deseando en secreto que el niño lo llamara así, pero no tenía muchas esperanzas de que sucediera pronto, si es que alguna vez sucedía, ya que solo habían pasado unos meses desde que se enteraron y Harry seguramente seguiría teniendo una buena opinión de James. Severus se sorprendió un poco al darse cuenta de que quería que Harry siguiera queriendo a James. A pesar de sus diferencias, James había madurado en su último año juntos, e incluso trataba a Lily como a una reina. Además, había sacrificado su vida para proteger a Lily y a Harry. En cuanto las cosas se calmaron con Harry, Severus se acercó inmediatamente a examinar a la señorita Weasley. Todos los profesores de Hogwarts debían conocer un hechizo de diagnóstico y estar capacitados en primeros auxilios básicos. También formaba parte de su maestría en pociones y, como profesor de pociones de Hogwarts y jefe de la casa Slytherin, lo había utilizado con frecuencia, así que era algo natural para él. Se sintió aliviado al comprobar que, aparte del agotamiento extremo y la desnutrición, Ginny Weasley se encontraba perfectamente bien físicamente. Sin embargo, ni siquiera quería pensar en cómo le habría afectado toda esta experiencia a sus capacidades mentales, y ella se negaba rotundamente a hablar. Cuando se hizo evidente que ya no podían hacer nada más en la cámara, Fawkes guió a Severus, Harry y Ginny de regreso por el pasillo hacia el resto del grupo de búsqueda. Severus no estaba dispuesto a perder de vista a su hijo otra vez y apenas se contuvo de alzarlo en brazos. Ginny, por su parte, sollozaba en silencio, y Harry, que no tenía reparos en mostrar su lado más tierno y cariñoso, la abrazaba con fuerza, susurrándole que todo había terminado y que todo estaría bien mientras caminaban delante de Severus. Al llegar al derrumbe, Harry se sorprendió al ver a gente moviendo las rocas a mano. Habían reclutado a más aurores porque uno de los originales había muerto, y las heridas de los demás variaban desde aplastamientos hasta simples rasguños. Los heridos graves fueron enviados de inmediato a Madame Pomfrey y sus reemplazos se pusieron a trabajar moviendo las rocas. Debido a la precariedad de la situación, todo tenía que hacerse a mano, ya que existía el temor de que cualquier otro uso de magia solo empeorara el derrumbe. Cuando el grupo de trabajo divisó a Harry, Severus y Ginny, inmediatamente estallaron gritos de júbilo. «Están vivos. Los tres, y ya vienen para acá». El estruendo que provocó este anuncio fue un auténtico caos y la intensidad de la limpieza de la roca aumentó. Con todo lo que había salido mal, temíamos que fuera demasiado tarde. Era uno de los aurores del equipo de rescate original y mantenía el brazo izquierdo pegado al cuerpo, pero lucía una gran sonrisa de alivio. Obviamente se había negado a ir a la enfermería, alegando que aún podía trabajar. Harry imaginaba a un auror como un caballero medieval. Su entrenamiento les inculcaba un orgullo que les impedía aceptar la derrota a menos que fuera absolutamente necesario. Se ordenó de inmediato a un auror que contactara a los padres Weasley para informarles que su hija estaba viva y que pronto despertaría. Ver al grupo sano y salvo reavivó la intensidad con la que trabajaba el personal de rescate, y solo transcurrieron otros 10 minutos antes de que todos pudieran finalmente subir por una escalera conjurada para salir de la cámara y regresar a la parte principal del castillo. Ginny. En cuanto la niña de 11 años llegó a la parte superior de la cámara, Molly Weasley gritó y corrió a abrazarla con fuerza. Ginny, estábamos muy preocupados. Sus palabras, apenas audibles, se convirtieron en sollozos cuando su marido se acercó a ella. Cuando todos salieron de la cámara, el baño de Myrtle la Llorona se volvió bastante estrecho. ¿Puedo sugerir que vayamos a un lugar más cómodo?, preguntó Albus Dumbledore con un destello de su habitual chispa. Debo decir que la señora Pomfrey se enfadará muchísimo cuando sepa que nadie involucrado en el derrumbe la visitó lo antes posible, y me temo que soy impotente ante una sanadora furiosa. Algunos aurores que conocían a la señora Pomfrey soltaron risitas, y el grupo comenzó a dirigirse lentamente a la enfermería. Severus se negaba a separarse de Harry y terminó durmiendo en la cama contigua mientras lo atendían por una conmoción cerebral. A pesar del caos en la enfermería, aún quedaban muchos cabos sueltos por atar para el informe oficial de los aurores. La señora Pomfrey se negó rotundamente a dejar entrar a la mujer Skeeter en la enfermería y, de hecho, le cerró la puerta en la cara. Mientras Lockhart también estaba en la enfermería, dos fornidos aurores montaban guardia junto a su cama. El caos que había provocado en la cámara había sido presenciado por más de una persona que quería presentar cargos, y no importaba que su hechizo de memoria pareciera haberle fallado, de modo que ni siquiera sabía quién era, y mucho menos por qué estaba arrestado. Harry no pudo evitar sentirse agradecido de que hubiera tanta gente que necesitara la atención de la señora Pomfrey, pues estaba seguro de que si él fuera el único, ella jamás se separaría de él.
Cuando Severus le contó los sucesos de la noche, ella se tambaleó tanto que el auror que paseaba tomando declaración tuvo que sujetarla y sentarla en una silla. Era un milagro que no se hubiera desmayado del todo, pero Severus estaba seguro de que simplemente se debía a que tenía que ser muy fuerte para haber sobrevivido primero a Slytherin y luego convertirse en sanadora de adolescentes con poderes mágicos. Ciencia ficción y fantasía. No fue hasta que todo se calmó, todos los que no requerían una estancia prolongada abandonaron la enfermería y a Ginny le administraron una poción para dormir que la dejaría inconsciente el resto del día, que el señor y la señora Weasley se acercaron a Harry y Severus. Los ojos de la señora Weasley estaban hinchados y enrojecidos, y su nariz se veía roja e irritada, pero logró esbozar una sonrisa mientras se inclinaba y abrazaba a Harry con fuerza. Muchas gracias por salvarla, Harry, sollozó de nuevo, rompiendo a llorar. Sin soltar a Harry, miró a Severus mientras intentaba secarse los ojos con un pañuelo completamente empapado. Gracias a ti también, Severus. Por todo. No fue nada, señora Weasley, consiguió decir Harry con dificultad, desde debajo de la corpulenta mujer. No, Harry, lo que hiciste no fue poca cosa. El señor Weasley parecía un poco más sereno que su esposa, pero su voz aún delataba la montaña rusa de emociones que había experimentado durante todo el día. Salvaste la vida de Ginny. La señora Weasley se había apartado de él, y ahora la cara de Harry se ponía roja como un tomate. Se encontró mordiéndose el labio tímidamente mientras negaba con la cabeza. No fui solo yo, susurró. Nunca le había gustado la atención y la adulación, y cuando venía de los padres de su mejor amigo parecía aún peor. Había pasado un mes entero en casa de los Weasley después de que Ron y los gemelos los rescataran de los Dursley, y deseaba más que nunca integrarse con ellos. Tener una especie de segundo hogar con ellos. Ahora sería un tercer hogar, supuso, ya que tenía la mansión Prince además de Hogwarts, pero la idea seguía ahí. Severus se incorporó. Había tomado a regañadientes las pociones que le había dado la señora Pomfrey y había dirigido su mirada fulminante a Harry cuando la señora Pomfrey dijo que no le importaba si su rostro se congelaba de esa manera. No se iría hasta después de una hora de observación. El chico fingió al instante que su risa era una tos terrible que se había vuelto real tras beber sus propias pociones curativas. Ahora observaba la interacción entre los padres Weasley y Harry, decidiendo que, por el momento, lo mejor era dejar que las cosas siguieran su curso. Claro que no fuiste solo tú, cariño, dijo la señora Weasley, acercándose a una silla para sentarse junto al niño. Mucha gente ha estado trabajando en todo este lío durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no cambia tu responsabilidad. Tienes 12 años y no tenías ninguna obligación de entrar en la cámara tras Ginny. Quería ayudar, murmuró Harry, aún avergonzado por la atención, pero contento de que parecieran estar intentando que la situación no fuera más incómoda de lo que ya era. Ese es el punto, Harry, dijo el señor Weasley, interviniendo de nuevo y posando una mano reconfortante sobre el hombro de su esposa. Querías ayudar. Después de todo lo que estaba pasando, podrías haber decidido fácilmente que no te correspondía y dejar que los adultos se encargaran, pero intentaste ayudar en lo que pudiste. Probablemente Ginny no estaría viva ahora si no fuera por tu disposición a ayudar. Ciencia ficción y fantasía. ¿Cómo está? Harry seguía sonrojado y deseaba desesperadamente cambiar de tema. ¿Se va a recuperar del todo? Ante su pregunta, la señora Weasley suspiró en voz baja mientras miraba a su hija dormida. Sin embargo, no encontró palabras para responder, así que fue su marido quien habló una vez más. Físicamente, estará bien. Físicamente. Harry estaba bastante confundido por la respuesta. Ginny iba a estar bien o no, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Le tocó al señor Weasley suspirar y no pudo evitar llevarse una mano a los ojos. Con la tensión emocional del día, estaba completamente agotado. Ginny ha pasado por mucho emocionalmente con todo esto y, por desgracia, las heridas emocionales son mucho más difíciles de curar que las físicas. Harry frunció el ceño mientras asimilaba todo aquello. A sus 12 años, bajo el severo abandono de los Dursley, no comprendía del todo la psicología del trauma mental, pero sabía que, si bien su cuerpo se recuperaba del abuso de Dudley, su mente jamás lo olvidaba. Lo entiendo. Está bien, Harry necesita descansar, y ustedes dos también. Harry tuvo que reprimir una risa con un movimiento de cabeza mientras la señora Pomfrey se acercaba apresuradamente para seguir preocupándose. Muchos de los aurores habían recibido la atención que ella les había brindado y luego se habían marchado, y aquellos que no podían hacerlo habían sido trasladados a San Mungo para recibir tratamiento adicional.
Eso la dejó a cargo de Harry, Ginny y Severus, ya que los demás profesores que habían estado en la cámara habían sufrido heridas leves. Como no era lo suficientemente valiente como para acosar a Severus sin piedad, los dos preadolescentes quedaron a su merced. Por supuesto, Poppy, respondió el señor Weasley con una leve sonrisa mientras le tendía la mano para ayudarla a levantarse. Por supuesto que nos mantendrás al tanto. Por supuesto, respondió la señora Pomfrey con un leve asentimiento mientras la guiaba hacia la chimenea. También puede venir a visitarla cuando lo necesite durante el horario de visitas. Problemas con la poción multijugos. Ron, Fred, George, Percy, Theo y Tracy fueron a visitar a Harry a la enfermería, a pesar de que solo llevaba allí un día. Sin embargo, Sapphire no fue, y cuando se sentó junto a ella en la siguiente sesión de estudio, le dio un fuerte puñetazo en el brazo, ignoró a Snape cuando le dijo que la vería esa noche en detención, se sentó al otro lado de Tracy y se negó a hablarle durante toda la hora. Harry se sintió herido y confundido por su actitud. Sapphire había sido quien lo había aceptado inmediatamente en su grupo sin hacer preguntas. Le había ofrecido una rama de olivo a la que aferrarse cuando lo arrojaron al mar embravecido de Slytherin. No podía comprender por qué lo rechazaba ahora. Para niños libros. Tras una semana de silencio absoluto, Sapphire finalmente lo acorraló después de la clase de pociones. Lo regañó duramente por la estupidez de sus acciones, rivalizando con Hermione, Severus o incluso McGonagall. Le dijo que ahora lo consideraba un muy buen amigo y que no quería que saliera lastimado. Le explicó que el golpe de la semana anterior había sido la primera vez que se había visto obligada a preparar cerebros de rana para Snape, pero que si volvía a hacer alguna tontería así, con gusto se convertiría en su ayudante de cocina de pociones durante un mes después de haberlo golpeado casi hasta la muerte. Dicho esto, le dio otro fuerte puñetazo en el brazo y todo volvió a la normalidad. Severus hablaba completamente en serio sobre el castigo de Harry durante el resto del trimestre. Fue una experiencia horrible, llena de preparativos para pociones y tantas frases como no me lanzaré tontamente a situaciones letales, a jugar a ser rescatado sin tomar las precauciones necesarias, que le hicieron sentir como si le hubieran roto los dedos. Padre e hijo habían hablado largo y tendido sobre lo que podría haber pasado y lo que Harry debería haber hecho, pero también hablaron sobre la posibilidad de que Harry siguiera llamándolo papá, y Severus le aseguró que siempre estaría ahí para él. Ginny había sido suspendida por el resto del semestre y estaba recibiendo terapia con una sanadora mental. Toda la experiencia la había afectado tanto que no solo no había podido disfrutar de su año en Hogwarts, sino que además había retenido muy poco. Debido a las circunstancias, si cooperaba con la sanadora mental y recibía el alta, podría regresar a Hogwarts en septiembre como alumna de primer año con un historial limpio. En cuanto a Dobby, Lucius Malfoy se presentó en el despacho del profesor Dumbledore la noche en que todo ocurrió en la cámara, seguido de cerca por un tambaleante Dobby que aún intentaba lustrar los zapatos de su amo. Si bien Albus y Severus sabían que él había estado detrás de que Ginny Weasley consiguiera el diario encantado, no había forma de probarlo. Sin embargo, cuando Severus le entregó el diario destrozado, el hombre lo tomó y se lo arrojó inmediatamente al tambaleante elfo doméstico, ordenándoles que se marcharan y apartándolo de una patada. Al caer, el libro se abrió, revelando un calcetín fino escondido entre las páginas. Los ojos del elfo se llenaron de lágrimas mientras susurraba con asombro, y luego gritaba de alegría, que era libre. Eres un entrometido insensato, Albus, gruñó Lucius furioso al descubrir el engaño, y tu traición solo te acarreará el mismo destino que a tu preciada flor de sangre sucia, Severus. Dicho esto, salió furioso del castillo con la cabeza bien alta. Cuando se supo que había chantajeado al resto de los miembros del consejo escolar para que suspendieran a Dumbledore como director justo antes de que se llevaran a Ginny Weasley, también perdió su puesto allí, y Severus no envidiaba a Narcisa por tener que lidiar con las consecuencias. Voy a volver atrás y cambiar a Adam por Theodore Nott. Me olvidé por completo de Theo y no tenía intención de crear tantos personajes originales.